pueden compartir el enlace que les pasé ahí por el grupo. Igual si tienen alguien que esté interesado y que no haya podido entrar al grupo, pueden mandarle el enlace para que se conecte también. Saludos, Lía. Estamos conectados también en YouTube. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Moraga, terapeuta energético. Soy consultor avalado del método Yuel. Además tengo conocimiento de muchas otras técnicas, ¿no? Que no voy a mencionar. Vamos a dar esta clase gratuita que va enfocada a la introducción de lo que es el método Yuel. Esta clase la quise hacer, en primer lugar, en forma también de reconocimiento para el maestro Yuel, quien acaba de fallecer hace poco. Y una de las cosas que el maestro Yuel decía es de que a él le gustaría o él quería que en cada casa hubiera alguien, una persona que manejara el método Yuel, que es alguien que supiera fortalecer. ¿Por qué? Porque de esa forma iba a ser una manera de elevar la vibración, de ayudar tanto a uno mismo como a la familia también. Entonces, ese siempre fue lo que él decía, ¿no? De que él quería que en cada familia hubiera una persona que supiera hacer fortalecimientos. Entonces, y a pesar pues de que él vendía sus cursos, sus clases y todo, ahorita ya en internet hay muchas personas enseñando el método, eh, algunas personas las enseñan tal y como él lo enseñó, o como sus allegados lo enseñaron, y otras personas que combinan técnicas. En mi caso yo combino algunas técnicas con el método Yuel también, y ahorita vamos a ver de qué forma es como yo lo manejo, cómo manejo yo el método Yuel y cómo lo uso y cómo me ha funcionado, ¿no? Porque muchas veces estudiamos un método, una técnica de una forma y a la hora ya de la práctica, algunas de esas cosas puede ser que o no nos funcionen o simplemente no nos da el resultado que quisieran, y al hacer unas combinaciones nos funciona mejor. Pues, ¿cómo va a ser la dinámica para comenzar? Si ya traen alguna duda de referente al método, ya sea que porque ya llevan alguna clase o han visto muchos videos, o llevaron una clase con alguien y no les quedó claro, entonces ténganlas a las manos. Todavía no me las manden por el chat. Tengan esas preguntas a la mano. Voy a hacer lo que es la introducción, voy a ir explicando de qué trata, cómo funciona, qué hay que hacer, entre otras cosas. Y cuando termine ya toda esa introducción, entonces sí, si aún tienen la duda, si no resolví la duda en esa introducción que di, les voy a pedir que pongan en mayúsculas ahí en el chat, pregunta, seguido de la duda que tienen. Para esa forma yo irlo identificando, leer la duda y tratar de resolverlo. Permítanme un momento. Que lo entiendas. Ok, ya vi que estoy empezando a poner ahí algunas dudas. Vamos a resolverlas hasta el final las mías. Que lo quiero.
Me acomodo la ventana para que se vea mejor. Voy a silenciar los micrófonos para que no se vaya a estar escuchando otros ruidos de las personas que vayan a ir entrando. Y cuando vaya a haber dudas, les voy a activar ahí los micrófonos. Ok, muy bien. Primero que nada, ¿qué es el método Yuen? El método Yuen también es conocida como la ciencia de los resultados inmediatos. El método Yuen se basa en lo que es la física cuántica. Muchos piensan que se debe tener un don o alguna habilidad muy especial. No, o sea, cualquiera persona puede realizar el método Yuen. Eso sí se requiere de práctica, porque también hay muchos que piensan de que, voy a leer un protocolo que me encontré ya con eso. Sí puede funcionar muchas veces y a muchos les funciona, pero si alguien tiene algún bloqueo, algo que le esté impidiendo trabajar correctamente con la técnica, tanto con esta como cualquier otra, ahí es donde se le puede dificultar. Entonces, esa técnica se basa en lo que es en la física cuántica, donde una partícula a una distancia puede reaccionar a otra en un punto distinto. ¿Esto cómo funciona? Esto se han hecho muchos estudios, se han hecho investigaciones, incluso investigador japonés, Masaru Emoto, si no me equivoco, hacía investigaciones y pruebas con partículas de agua. Entonces ustedes buscan en internet sobre Masaru Emoto y sus investigaciones. Van a encontrar mucha información sobre todas estas investigaciones que hizo, ¿no? Incluso las formaciones que se hacían, cómo se formaban los cristales. Por ejemplo, le ponían una intención a un vaso con agua, o incluso le escribían una palabra. Por ejemplo, le ponían la palabra de amor, bienestar, y la dejaban un tiempo en esa agua ahí. Después, al verla bajo un microscopio, veían que se formaban copos de hielo, de nieve, y muy bonitos se miraban. En cambio, otro vaso de agua que hacía lo mismo, pero ponían eh, palabras feas, le ponían tonto, o eres un inútil, o palabras de baja frecuencia. Al verlas, veían que estas se ponían muy feas, no se formaban esos pocos de bonitos como los vemos en las películas, ¿no? Se deformaban, se miraban muy feos. Incluso hacía ese mismo ejercicio con arroz. Ponían en diferentes frascos, ponía arroz cocido y probaba él en 3 frascos. Probaba, por ejemplo, uno le ponía te amo, te quiero, todas las palabras bonitas y de alta frecuencia. A otro no le ponían nada y al otro igual le ponían palabras altisonantes, ¿no? Muy feas. Los dejaban un tiempo ahí. De hecho, creo que el ejercicio fue dejarlos un mes en el refrigerador y al paso de un mes volvían a revisarlos. Entonces, el frasco con el arroz que tenía escrita la palabra te amo, te quiero, palabras bonitas. Todos los días veían ese frasco y leían esa etiqueta, leían esas palabras. Entonces, ese frasco, ese arroz, todavía se miraba bien, había cambiado el tono, pero se miraba bien. El frasco al que no le escribieron nada, el que había sido ignorado, literalmente, se veía con moho, se veía mohoso el arroz. Y al otro que le habían puesto palabras muy feas de baja frecuencia, y que también todos los días le leían esas palabras. Se había puesto horrible en los negros, se miraba así muy feo. Entonces, ahí es donde ellos veían
que el agua reaccionaba, todas las partículas de agua reaccionaban a una intención, ya sea hablada, escrita o incluso únicamente pensada, ¿no? Entonces, esta es la misma forma que funciona el método. Y no solamente el método Yuan, o sea, está lo que es la bioenergética, están otras técnicas que se manejan de forma similar. Pero ahorita más adelante vamos a ver la diferencia del método Yuan con otras técnicas. El doctor Kang Yuen, que es creador de esta técnica, fue un monje Shaolin. Él vino a América y estudió medicina. Se hizo médico quiropráctico y también es un ingeniero aeroespacial. Él fue un maestro de Kung Fu, incluso en varias películas que él ayudaba, ¿no? Para las escenografías, y él fue maestro de Kung Fu de varios actores en un deporte. También fusionó todo este conocimiento matemático y de física cuántica, derivado de todos sus estudios con la detección de la energía. De esta forma, detectaba la debilidad que provoca o detona, ya sea alguna enfermedad, algún síntoma, y estas, al fortalecerlas, se corrigen al instante. Un gran porcentaje de ellas son las que son corregidas, y el otro pequeño porcentaje que quedan, que aún quedan una memoria de dolor o de enfermedad, es donde se sigue trabajando. Este método está en constante evolución. El manual más actual que hay de método Yuan tiene bastantes mejoras y es demasiado, es muy diferente al primer manual que se sacó. Incluso ustedes en internet hay muchos manuales del método Yuan, y la mayoría de los manuales que andan, que son directamente del doctor Kang Yuan, son manuales muy viejos, incluso hasta se notan, ¿no? en las copias que le sacaron. Y, y mucho de lo que él explica ahí son de cuando él empezó con esta técnica, que él empezó a crear. Entonces hay muchas cosas que ahí vienen que ya no, bueno, no es que no funcionen, pero que a diferencia del último manual o de lo más reciente que él sabía, ahora se hace todavía más rápido que en ese entonces. Ahora, ¿quién puede aprender a fortalecer? Todos nosotros tenemos la capacidad de sentir la energía y de percibirla. Por tanto, todos podemos aprender esta técnica, todos podemos hacerlo. ¿Y cómo es esto? ¿Cuántas veces no hemos estado con otras personas, con un grupo de personas o en lugares que decimos, como que se siente raro aquí en esta casa, ¿no? O incluso en el mismo lugar donde trabajamos? Podemos estar en un lugar de trabajo, en una oficina, y podemos sentirnos todos muy bien, y decimos, no me gusta ir a la otra oficina aquella porque nomás entro a esa oficina y se siente muy pesado el ambiente, se siente como que muy denso, se siente la mala vibra, luego dicen. ¿Qué pasa ahí? Que estamos sintiendo la energía. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a manejarlo de esa forma, ¿no? O sea, sentimos la energía y sabemos, porque lo decimos, es que ahí se siente muy pesado. Y también hay personas que decimos, me gusta ir a platicar con mi amigo porque siempre que platico con él, se me va el tiempo bien rápido, ni cuenta me doy, ¿no? Y me doy cuenta cuando ya pasaron 2, 3 horas, y si por mí fuera, pues siguiéramos platicando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que esa persona tiene una alta vibración, tiene una energía muy buena, entonces por eso te sientes a gusto y cómodo con esa persona. En cambio, a veces que hay otras personas que nomás las ves y nomás de verlas ya sientes como que esa maldad, esa energía pesada, ¿no? Y dices, ay, ya viene el fulanito, ay, tan mal que me cae. Y no es que le caiga mal, sino que la energía que trae esa persona es bastante pesada, ¿no? Y muchas veces no podemos estar en lugares donde hay ciertas personas, donde hay personas que tienen cierto tipo de costumbres también. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas costumbres no resuenan con nosotros. A lo mejor son costumbres que si son alcohólicos, que les gusta el chisme,
Incluso a lo mejor van a decir muchos, no, pues a mí también me gusta echar una cervecita, un vinito, y me gusta el chisme también, ¿no? Pero pues ahora sí que hay de niveles a niveles, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dicen, oye, ¿supiste lo que pasó con el, el esposo de Juanita? Y ya, pues sin ninguna mala intención. Eh, y hay otros de que hacen lo mismo, pero lo hacen con una cizaña, ¿no? Con una intención o una intención negativa, una intención de dañar o de desprestigiar, es el estar criticando. Pues eso es lo malo. Y todo esto son algunas formas de sentir la energía, de percibirla. Imagínense si eso nos pasa a todos en lo cotidiano. Ahora imagínense cómo es cuando lo estás practicando, pero ahora de forma consciente. O sea, de que ya ser consciente de qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás percibiendo. O por ejemplo, las mamás o que les ha pasado, y no necesariamente las mamás o cualquiera, que les ha pasado de que quieren ir a un lugar, por ejemplo, y que tienen un presentimiento, ¿no? O que el hijo que dice, oye mamá, que voy a salir con mis amigos. Y dice la mamá, ay, no, ¿sabes qué? Es que siento algo en el estómago, siento algo en mi pecho y no, como que no me late, dice, no me late. Entonces, mejor no vayas. Y el hijo se enoja, no, pero ¿por qué? Y la mamá, no vayas, hay algo que no me late. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que esa es la intuición que tienen. Eso es a lo que llamamos intuición. El presentimiento es presentir, o sea, antes de que llegue, ya están sintiendo algo que puede pasar también, por eso también se llama, lo mencionamos o decimos presentimiento, pero eso es parte de la intuición también. Y yo sé que a muchos de los que estamos aquí conectados nos ha pasado, ¿no? A las personas que están conectadas en Facebook, les recomiendo pasarse a YouTube, porque como va a ser un tiempo largo lo que vamos a estar conectados explicando esto, hay veces que se le puede acabar la pila o algo al teléfono, entonces pásense a YouTube y ahí por YouTube pónganme los comentarios. De hecho, creo que otra vez me sale como bloqueado ahí. Si no, si alguien me puede hacer el favor de copiar el enlace que les mandé a los grupos, cópienlo en el live que está en Facebook para que los que estén en Facebook se vayan, entren al Zoom también. De todas formas, ahorita dejé configurado el Zoom para que entren en automático. Okay, les recuerdo de nuevo que las personas que ya traigan una pregunta, alguna duda de cómo funciona, cómo empezar, cómo hacerle, cualquier duda del método, incluso si es alguna pregunta avanzada, no le hace, ahí pónganla, tenganla a la mano. ¿Para qué? Porque a lo mejor y cuando voy haciendo la explicación, voy resolviendo esas dudas. Y al terminar, entonces sí les voy a decir que las dudas que hayan quedado, pues ahí me las pongan en el chat para irlas leyendo. ¿Cuántos tipos de energía existen? Está lo que es la energía neutral, que es la energía con la que se maneja el método Yuen. De hecho, el método Yuen nace de la energía del amor, nace de la energía del amor y se basa también en la energía de la neutralidad. La energía neutral eh, es de las bases de este método, ya que es la de mayor vibración, porque se encuentra en equilibrio. Y de esa forma todo fluye mejor, ya que los excesos o falta de energía causan desequilibrio, ya sea en nuestros cuerpos, en la mente, en el espíritu o incluso en nuestros entornos, ¿no? Uno pensaría, eh, no, pues la energía positiva pues es la mejor, ¿no? Es la mejor, la de más alta vibración. Pues sí es una energía de alta vibración, pero si hay un exceso de energía, ahí provoca un desequilibrio. Entonces, la energía positiva, que es el otro tipo de energía, es la de alta frecuencia. Y está el tercer tipo de energía, que son las energías negativas, que yo creo que la gran mayoría, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría, en algún momento lo hemos experimentado, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor cuando alguien que nos regaña, alguien que nos grita, alguien que nos insulta, eso
como todo eso son energías negativas o de baja frecuencia. ¿Qué pasa? Alguien te grita o te regaña o incluso simplemente con la pura intención, que a lo mejor viene y te va a dar un chanclazo, ¿no? Hay una mala intención, ¿eh? Entonces uno ya está sintiendo esa energía negativa y hasta se pone chinito, ¿no? Entonces, en algún momento hemos sentido esa energía. Incluso cuando vamos a un lugar, si hay una energía negativa o hay entes, hay espíritus, algo negativo en ese lugar, entramos y desde que entran, ya uno ya se le pone la piel chinita, le dan escalofríos o simplemente no se siente a gusto, ¿no? Pues ahí es donde vemos esas diferencias. Déjenme revisar aquí en YouTube a ver si me aparecen los comentarios. Ok, no me dan los comentarios en YouTube, pero igual, si pueden conectarse al Zoom, ahí en los grupos puse los enlaces. Si alguien puede poner el enlace de Zoom ahí a los que están conectados tanto en YouTube como en Facebook, mándenselos para ver si se pueden conectar. Y si no, pues no hay problema, igual las dudas que vayan surgiendo los demás, las voy resolviendo aquí y esperemos que les resuelvan a ustedes también. Y va a quedar grabado esta introducción, va a quedar grabado ahí en mi canal de YouTube. Ahora, cada acción tiene una reacción. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que no existen casualidades, que más bien son causalidades? Porque pues es causa y efecto. Por lo tanto, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos es energía y tiene una causa y tiene un efecto o una reacción. Ya sea que lo hagamos de manera consciente o de manera inconsciente. Muchas veces hacemos algo y no estamos conscientes de ello. Como que, por ejemplo, a lo mejor cuando nos enojamos con una persona y mentalmente estamos, ay, pero ¿por qué? Y ojalá que le vaya mal y empezamos a pensar cosas negativas de esa persona. Entonces, inconscientemente estamos mandando una baja vibración, estamos mandando energía negativa a esa persona, estamos mandando una mala intención. Y eso a la persona que lo está recibiendo, a quien nosotros se lo mandamos, se le puede reflejar en forma de dolor, de pesadez, incluso dependiendo del poder que tenga la persona que lo está haciendo. Puede provocar incluso hasta una enfermedad. Y a lo mejor y la persona ni cuenta se dio, ¿no? Que provocó eso. Si ponemos una mala intención o pensamientos negativos en algo, esto va a afectar de manera negativa, ya sea a lo que pongamos esa intención, ya sea una actividad, el trabajo, una relación, una persona, a la salud incluso, la forma en que me veo. ¿Cuántas personas no hay que se ven en el espejo y se dicen a sí mismos, ¿no? Ay, qué feo estoy, ay, ya me salieron mis arrugas, ay, ya me estoy volviendo viejo, ya me están saliendo las canas, ay, ya se me hinchó la cara. Y siempre se ven al espejo y empiezan a sacar o expresar todo lo negativo, ¿no? Todo lo negativo que se ven en sí. Mi recomendación, por más ustedes que a lo mejor que se ven y no les guste su aspecto, no importa, es decir, pues me salió cana, pues mira, qué bonitas se me ven estas canas, ¿no? Ay, mira, estas son arrugas nuevas, ay, qué bonitas están. Y si no lo quieren decir verbalmente, piensen, aunque, aunque no quieran ustedes tener caras ni arrugas, ni estar inflamados, simplemente ustedes elógiense, díganse palabras bonitas. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes se van a ir limpiando y van a aumentar su vibración también. Doy gracias porque estoy cumpliendo más años, porque ya me salieron mis canas, doy gracias porque me salieron mis arrugas y pues, eso demuestra que sigo avanzando en esta vida. Dar gracias por todo, que la energía de gratitud también es de más alta vibración. Okay.
Estoy viendo que ya les pusieron el link ahí en el Facebook. Igual si pueden irse integrando al Zoom. Y ahí en Zoom me van dejando las preguntas porque aquí en el Facebook luego se me pierden, ¿no? Y aparte, no creo que el Facebook vaya a estar todo el tiempo conectado. Pero sí en YouTube sí va a quedar grabado todo. Como cuando nos enojamos con alguien también, que le gritamos, que le decimos palabras feas, que nos quejamos constantemente de nuestro trabajo, de nuestros jefes, del área donde estamos, o el lugar, el entorno donde estamos. Ay, es que está bien despintado, y ay, es que está muy feo. Ay, ojalá que me cambien de lugar. Ay, es que no me gusta estar aquí. Entonces, todo eso que mencionan, que dicen, o que piensan, aunque no lo expresen, todo eso que piensan, afecta el lugar de trabajo. Ay, es que esta mesa que no sirve, y al rato la mesa está toda pucha, no se mueve, o incluso hasta se empieza a despegar la mesa. Ay, que le cayó agua y se despegó. Pues sí, pero no se despegó por el agua, digamos que el agua fue el pretexto para que se empiece a hinchar la madera o a despegar. Y lo que pasó ahí, como le estoy mandando constantemente una energía negativa, un pensamiento negativo, eso es lo que está afectando realmente a la mesa, a mi computadora, que se me descompone a cada rato. Pues sí, me la paso diciendo, ay, que está muy lenta, ay, que no sirve, ay, que quiero más memoria. Entonces, háblenle bonito también, pero den gracias a que tienen una computadora, den gracias a que tienen un escritorio. Así el escritorio no sea el que les gusta o el que ustedes quisieran, den gracias a que tienen un escritorio. Ahora imagina poner eh, la intención de ayudar a restablecer nuestra salud o o la salud de los demás, y además saber de qué forma podemos hacerlo, de una forma más en específica. Bueno, eh, si nosotros nos podemos ayudar, diciendo, quiero tener más salud, quiero aumentar mi vibración, quiero estar sano. Bueno, pero ¿cómo voy a lograr eso? Bueno, eh, libero mis emociones o libero las emociones que me están provocando sentirme en depresión, elimino o borro los miedos que tengo cada vez que a lo mejor voy a una alberca y no me puedo meter en la alberca o no me puedo meter al mar porque me da miedo y ni siquiera sé por qué, porque nunca he estado en el mar o nunca tuve una mala experiencia, por lo menos conscientemente no he tenido una mala experiencia en el agua, mas sin embargo ahí está ese miedo. Imagínense nosotros mismos ir eliminándonos esos miedos, esas fobias, el estrés. Es que me siento cansado. Es que eh, ese cansancio viene porque he estado muy estresado en el trabajo, he estado trabajando mucho, me he estado esforzando mucho mentalmente. Bueno, lo que voy a hacer, elimino el exceso de mente, elimino ese cansancio acumulado, toda esa energía de pesadez que trae. Y entonces ahí es donde nosotros, ya con el método Yuen, empezamos a fortalecer de una forma más específica. ¿Por qué? Porque ya estoy identificando dónde están esas debilidades, dónde está eso que me está causando un dolor, una molestia, una enfermedad, depresión, etcétera, etcétera. Porque, pues es que tengo problemas con mis compañeros de trabajo. Bueno, a ver, ¿qué debilidades o qué está ocasionando que yo tenga esos problemas eh, con mis compañeros de trabajo? Bueno, hay una energía externa. ¿Por qué? Porque resulta que en el entorno donde estoy trabajando eh, hay entidades o hay malas vibras, eh, hay energía muy pesada. Bueno, ya lo identifiqué. Entonces limpio ese entorno y con eso van a ver que empieza a mejorar la relación laboral. Y sí, todo esto que he venido mencionando, todo suena muy fácil, pero a muchos les pareciera que es difícil de hacer. Y no, o sea, realmente es así de fácil, así como lo voy mencionando. Habrá muchos que digan, sobre todo las personas que nunca han manejado nada de este método o que incluso no conocen ningún método, ninguna técnica, pero les ha llamado la atención porque han escuchado y ven los resultados. Mejor piensan que es difícil hacerlo, que hay que tener mucho conocimiento, tener muchos años. No, esto yo
los que han estudiado conmigo, desde el primer día, la primera clase, yo los pongo a hacer ejercicios y los pongo a fortalecer. Incluso les digo en la clase, y ahorita lo vamos a hacer, a ver, alguien que nunca haya hecho fortalecimiento, alguien que no sepa nada de nada, y sale alguno. No, pues yo entré porque pues yo no conozco nada de terapias, pero me llamó la atención y quise saber de qué. Bueno, a ver tú, haznos este fortalecimiento y les pongo en la pantalla un fortalecimiento y le digo, léelo, pero con lo que ya hemos aprendido aquí, intencionando, poniendo tu energía o esta intención de ayudar. Y sí, aplica el fortalecimiento para todos los que estamos conectados. Y a ver cómo se siente. Y empiezan todos, no, pues traía un dolor, se me quitó. Ay, pues, como que traía una mente pesada o traía un pensamiento muy negativo. Y ahorita que hice el fortalecimiento, ya me siento más ligera, más tranquila. Entonces, a mí me gusta que vayan practicando desde la primera clase. ¿Por qué? Porque así como van agarrando confianza. ¿Por qué? Porque siempre yo he estudiado varias técnicas con distintos maestros. Algunas me han gustado más que otras. La forma que menos me ha gustado, igual porque yo soy muy práctico también, es cuando te dan un montón de teoría, ¿no? Apréndanse estos 20 libros, lean estos 2 libros para que empiecen a entender de qué trata. Y sí, a lo mejor es bueno tener una teoría, saber de dónde viene, cómo funciona. Incluso esto que yo les estoy dando ahorita como introducción, yo a mis alumnos cuando les doy el taller de nivel 1 de fortalecimientos, todo esto que les estoy diciendo ahorita de quién fue el creador, cómo viene, o sea, yo les doy algo muy por encimita. Yo no me gusta darles mucha teoría, pero ahorita como esta es una clase para introducirlos y que sepan de qué trata, igual los que han llevado clases conmigo les va a servir si tenían alguna duda respecto a esto. Pero yo desde la primera clase doy una teoría, lo básico, lo que se ocupa nomás, y ahora empezamos con la práctica. A ver, y los que no saben o que nunca han llevado, pues van a ser los primeros para que vean que así se puede. Entonces, realmente todos podemos aprender, todos podemos aplicarlo. ¿Cuál es la diferencia que van a notar o que incluso a lo mejor ya lo han notado quienes ya hayan estudiado en algún momento? eh, Esta o alguna otra técnica que tenga que ver con energía. Que hay muchas personas que lo hacen más rápido, lo aprenden más rápido, o bueno, no lo aprenden más bien, lo aplican más rápido, o ven resultados más rápidos en las personas a quienes lo aplican. Y muchas veces otros ven que dicen, que hay una persona le hice fortalecimientos, tenía un dolor en 10 que tenía 3 años con ese dolor y se le quitó. Entonces las personas que apenas están practicando y que apenas están viendo cómo hacerlo y o sea, que apenas están animando a hacerlo, pues muchas veces les baja el ánimo, ¿no? No, pues mira, ella también va empezando y oh, ya le quitó un dolor a un señor, ya le arregló una enfermedad fuerte, uy, y yo apenas que no sé ni cómo empezar, ¿no? O sea, yo siempre les digo, practiquen, practiquen. Si todavía su intuición no es buena o ustedes no confían en su intuición, entonces los protocolos están para algo. Me ha tocado ver muchos maestros también, tanto en clases como en videos que me ha tocado ver, que dicen, no, es que los protocolos no se usan. Uno tiene que manejar la intuición, tienen que confiar, y no dudo, y es verdad, o sea, eh, para mejorar la intuición, tienes que confiar en la información que te llega, no dudar, esa es la clave para la intuición. Pero mientras, oye, a lo mejor yo todavía no tengo esa seguridad, a lo mejor yo todavía tengo alguna duda y pues mientras trabajo en mí, pues ¿cómo le hago? ¿No? Pues, tienes una persona enferma, un hijo o un amigo enfermo, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, en el nivel 1, yo pongo un fortalecimiento, que le llamo fortalecimiento básico para la salud, que está un poquito largo. ¿Por qué? Porque de los protocolos que vemos en 3 niveles o de los que yo estudié en 3 niveles, ahí yo
hice como un compilado de varios protocolos de estos. Yo los modifiqué, les agregué, les quité. Y desde el nivel 1 yo les paso, entre otros protocolos, les paso ese fortalecimiento. Yo les digo, ahorita en lo que aprenden, si quieren ayudar a alguien que esté enfermo, aplíquenle ese fortalecimiento. Y no le hace que nomás lo lea, pero intenciónenlo para que ayude a la persona. Y lo hacen y luego me mandan mensaje por privado, ¿no? Oiga, maestro, fíjese que le apliqué y muy bien, andaba con problemas de pulmonía y cuando le hice el fortalecimiento, si tosía todo el día, pues ahora ya tosía muy esporádicamente. O de repente que ya empezó a expulsar las flemas porque no podía expulsarlas. O tenía una fiebre y ya le empezó a bajar. Entonces, y están viendo que únicamente lo que hicieron fue leerlo, pero sabiendo intencionarlo, sabiendo, habiendo aplicado lo que vimos en la clase. Entonces, si alguien les dice o ven algún video donde un instructor les diga, no usen los protocolos porque no sirven, si eres bueno, no vas a aplicarlo. Pues sí, pero eso es para cuando uno ya tiene la práctica, ya sabe, ¿no? Pero en el Inter, al contrario, yo les digo, lean los protocolos, aplíquenlos. ¿Por qué? Porque también al irlos leyendo, se les van a ir grabando cómo hacerlos. Se les va a ir grabando, tanto consciente como inconscientemente, cómo aplicar esos protocolos. Y al rato ya sin leerlos, ya van ustedes mismos, como venían el protocolo, van a ir aplicándolo, pero ya no van a leer toda la página del protocolo. A lo mejor van a aplicar la primera parte, una del medio y otra del final, que es lo que ocupa la persona a la hora que ustedes hacen un fortalecimiento. Ahora, ¿cómo puedo explicar su funcionamiento sin tecnicismos de una forma que cualquier persona me entienda? O sea, yo, Manuel Moraga, ¿cómo lo explico? Porque luego dicen, oye, pero ¿qué es el método Yuen? Y así como dije ahorita al inicio, ¿no? Es una técnica, trabaja con la física cuántica y muchos, cuando ya escuchan una palabra técnica de cualquier ámbito, ¿no? Nomás escuchan una palabra técnica, se bloquean, ¿no? Como que, ya no me interesa, ¿no? Yo no sé de física cuántica, ni para qué pongo atención. Entonces, yo siempre he dicho que las cosas hay que explicarlas como todos las entendamos. Sí, es cierto, la teoría dice que, como decía ahorita, ¿no? Que una partícula puede afectar a otra, y que la física cuántica y que los estudios. Eso es teoría. Bueno, pero ¿cómo se lo explicas a una persona que a lo mejor nunca ha tenido estudios y que a lo mejor desde pequeño tuvo que trabajar y nunca se ha relacionado con personas que manejen ningún tipo de tecnicismo? O sea, la persona lo que quiere es sanarse, es aliviarse, ¿no? ¿Y qué le dices tú cuando te dicen, oiga, pero ¿y cómo sirve eso? ¿Cómo funciona? Porque no es algo de brujería, es eso. Porque pues yo no veo que traigan nada ni medicina y no me estarán embrujando, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que ver qué herramientas o cómo, de qué forma decirlo, ¿no? Por ejemplo, una forma de explicar sería, por ejemplo, como cuando rezamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando rezamos? Pedimos por alguien o para que alguien mejore una situación. ¿Sabes qué? Es que estoy pasando por un mal momento, me corrieron del trabajo y en quien ustedes crean, ¿no? En la Virgen de Guadalupe, en Dios, en algún santo o en alguna otra religión, dependiendo, ¿no? Ustedes piden, te pido que ayudes a encontrar un buen trabajo a mi primo o a mi hermano que está pasando una situación difícil. Pues, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos poniendo una buena intención, estamos intencionando para que algo bueno pase. Te pido porque hay conflictos en mi familia, ayúdanos para que se resuelvan esos conflictos, ayúdanos para que mi papá ya no tome, para que mi hermano ya no se pelee con mi mamá. Y así empezamos a pedir cuando hacemos una oración o que rezamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos poniendo una buena intención y ahí lo estamos pidiendo a quien nosotros creemos. En este ejemplo de una enfermedad, por ejemplo, y los conflictos serían las debilidades. O sea,
que perdió el trabajo, o se pelean, o hay algo más que ahí entra una tercera persona y provoca pleitos. Eso, en ese ejemplo, vendría siendo como las debilidades, ¿no? Pero ahora imaginemos que este es otro ejemplo que a mí me gusta más, se me hace que es un poquito más visual, ¿no? Ahora imaginemos estar parados en un punto de partida. Entonces voy a ver aquí. Imaginemos estar parados en un punto de partida y de ahí hay varios caminos. Un camino para la salud, otro camino para que nos lleve para el trabajo, otro camino para que nos vaya bien en el amor, otro camino para la felicidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cada uno de estos caminos podemos encontrar piedras, hoyos, obstáculos. Cada uno de ellos representa las debilidades, que son las que el método Yoen quitamos, ¿no? Por eso se llaman fortalecimientos, porque buscamos debilidades que causan una enfermedad, un dolor o algún tipo de afectación. Y al encontrar esas debilidades, fortalecemos, o igual al borrarlas, estamos fortaleciendo. Entonces, todo eso que haya en estos caminos, dependiendo qué camino queremos tomar, ahí vamos a encontrar estas debilidades. Lo que hacemos es identificarlas, corregirlas y limpiar ese camino. Y restauramos el camino para que nos sea más fácil andar por él. Pero no basta solo con limpiar el camino. Nosotros nos encargamos, nosotros como terapeutas o como consultores o facilitadores o como le quieren llamar, ¿no? Nosotros lo que hacemos es encargarnos de reparar y limpiar ese camino. O sea, que esté limpio para que podamos pasar por ahí. Pero en alguno de esos caminos se requiere de la voluntad de la persona también para que pueda atravesarlos. Y esta persona es quien va a decidir, ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Si lo hace o no, o sea, si camina por él o no camina por ese camino. Si camina, si corre, si se va en un medio de transporte, en bicicleta, en carro, para llegar más rápido. Dependiendo qué haga, va a llegar más rápido o va a tardar más en llegar. Entonces, eso es lo que hacemos con método Bien. Déjenme compartirles aquí para que lo vean de una forma más visual. Esta imagen que vemos aquí sería este ejemplo que les acabo de dar. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Voy a hacer un poquito más grande. Entonces, la imagen que viene aquí a la izquierda, digamos que es el ejemplo de del camino de la salud, por ejemplo. Entonces, si se fijan, aquí está, hay un bloqueo, hay unas piedras por acá, incluso a lo mejor el camino está con lodo, ¿no? Aquí está el dinero tirado, son las cuentas, y está la persona ahí tirada, cansada. Entonces nosotros lo que hacemos es limpiar ese camino, y una vez que ya está limpio, está como la imagen de la derecha, que hace todo limpio, radiante, no se ven piedras, hasta florecitas ahí. Pero está la persona parada, entonces nosotros como facilitadores ya hicimos nuestro trabajo, ya limpiamos el camino. Ahora le decimos a la persona, ahora sí, pues camínale y decídete qué camino vas a tomar. Si quieres tener una buena salud. ¿Sabes qué? Es que vengo a terapia, vengo a tomar una sesión porque me está yendo mal en el trabajo. Bueno, vamos a revisar cómo está el camino del trabajo. ¿Sabes qué? Mire, problemas financieros, alguien te está bloqueando o simplemente son bloqueos mentales también. A lo mejor tú tienes unas creencias limitantes de que no puedes ganar más dinero, tienes unas creencias de que no puedes ganar más que tus compañeros, o tienes creencias de que no puedes ganar más porque en la familia todos siempre han tenido trabajos donde ganan poco. Entonces, esas son limitantes que muchas veces uno mismo se pone, o que en la familia o el mismo colectivo nos ha ido poniendo esas limitantes.
Entonces nosotros ahí quitando esas debilidades, esas limitantes, esas creencias, eh, la programación o malas experiencias también de que, es que traigo una mala experiencia de otra vida donde me subieron el sueldo y como empecé a ganar mucho, eh, por envidias, me empezaron a robar o me cometieron un fraude, eh, o pasó algo malo, ¿no? Entonces, como ya no quiero que pase eso, pues prefiero no ganar mucho dinero, ¿no? Que gane poquito y sobreviva, está bien. Entonces, esas también son malas experiencias, todo eso son piedritas, son hoyos, todo eso nos va ensuciando el camino. Nosotros al limpiarlo, ¿sabes qué? Ya el camino de la economía, del trabajo ya está limpio. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues caminar por él, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues yo sé que si estudio, me van a subir de puesto, pues me pongo a estudiar y en la primera oportunidad, ¿sabes qué? Salió un puesto y como de todos los que estamos ahí, yo soy el que tiene mejor estudio y estoy más preparado, pues me dieron el puesto a mí, pues está, con eso ya diste un paso adelante. Bueno, pero quiero seguir avanzando. Bueno, pues empiezo a agarrar otras especialidades. Si soy no soy un administrador, bueno, pues empiezo a agarrar otros cursos de administración, de finanzas, de contabilidad, de recursos humanos, y me preparo para cuando salga otra oportunidad. Mira, ¿sabes qué? Mira, eh, Erika es la mejor preparada, es la que tiene más experiencia y todavía sigue estudiando otra especialidad. Pues parece le jala para el puesto. Pues le subimos otra vez el puesto. Esas son las acciones que te van a ir haciendo avanzar por ese camino. Y hay veces que ese avanzar ya no tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero ganar más dinero, pero a lo mejor el lugar donde yo estoy, pues ya no tiene más puestos arriba, y a lo mejor yo quiero ganar más. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, si quiero ganar más dinero, eh, pues tengo que buscar otro trabajo, otro empleo, donde tenga más oportunidades de seguir creciendo, o hay otras formas de ganar más dinero, o simplemente emprender algo que a la par de mi trabajo, o enfocado únicamente eso, ese emprendimiento me dé para generar más de lo que yo quiero. Esa es otra forma de seguir avanzando por ese camino también. Entonces, esto ahorita lo hice un poquito largo, ¿no? Porque quise explicarlo más detallado aquí. Espero que con ese ejemplo ustedes ya se den una mejor idea de qué es lo que hacen los fortalecimientos. ¿Por qué? Porque hay veces que me dicen, oye Manuel, pero ¿me puede hacer un fortalecimiento para que me vaya mejor en la salud? O para tener una buena salud. Sí, las cosas. Estamos conectados aquí de nuevo. Déjenme aquí otra vez acomodar. Una disculpa para los que están en el Zoom, y que están ahí viéndome por YouTube también. Se me apagó el equipo, no sé ni siquiera la razón porque estaba bien conectado. Eh, Pónganme los mensajes o activen un micrófono para que me digan si ya me escucho bien y si me veo bien. Perfecto, Manuel. Se ve y se escucha. No se escuchaba, gracias, ya se escuchan. Ya se escucha todo muy bien. De todas formas, para los que están en YouTube, ya cuando quede ya todo el video, voy a recordar la parte esa donde no se ve para que les quede bien. Ya se está grabando. Entonces vamos a continuar. Igual si van surgiendo dudas, anótenlas para si al final, después de que ya termine yo con esta introducción, si aún queda esa duda, corregirla.
una medida donde nos quedamos. Estamos en el ejemplo del camino, ¿no? De cómo visualizamos un camino donde estaba un camino sucio, con bloqueos. Ahí en ese ejemplo, donde vimos ese camino que estaba sucio, que tenía piedras, ¿de dónde surge todo eso? ¿De dónde surgen todos estos bloqueos, esas piedras? Como le mencionaba hace un momento, muchos bloqueos pueden ser que uno mismo se los pone. Es que tengo que estudiar mucho si quiero tener dinero. Ese de entrada es un bloqueo que nos ponemos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Cuántas personas no hay que no tienen estudio y ganan muy bien, incluso que ganan mejor que los que sí tienen estudios o que ganan más que personas que tienen maestrías, doctorados y que a lo mejor pusieron un negocio de un restaurante o que pusieron una carreta en la esquina y estaba tan buena esa comida que al rato puso otra carreta y al rato ya se expandió y puso un restaurante. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas, encuentra la manera, ¿no? Y créanme que muchos de esos bloqueos vienen no tanto de, es que me dijeron, es que mi familia siempre estamos echando la culpa a alguien. Entonces, mi recomendación, dejen de estar echando culpa a otras personas, déjense de echar la culpa a los ancestros. Es que mi bisabuelo nunca tuvo dinero, mi abuelo nunca tuvo dinero, mi papá tampoco tuvo dinero, entonces pues yo tampoco. ¿No? Pero si yo no tuvo dinero, pues yo, a ver, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer yo para tener dinero? Para tener una familia feliz. Es que en mi familia siempre todos se divorcian y los hijos siempre le pagan más a los padres. Y es que en mi familia nadie quiere estudiar. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para romper con eso? Porque una cosa es que a lo mejor toda la familia haya ido mal desde los ancestros, que hayan perdido todos, o ancestros que a lo mejor eran ladrones y robaban y fueron creando karmas y que esos karmas ahora están afectando a la familia. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Aunque no conozca nada de este método, aun cuando yo no conozca nada de método, ¿qué puedo hacer yo para romper esa cadena? Bueno, simplemente no acepto yo no acepto continuar con esa cadenita de miseria, no acepto continuar con esa cadenita donde los hombres golpean a la mujer, que el marido es el machista o que no permite salir, que niega todo. Entonces, yo voy a romper esa cadena y ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero para mí, para mi familia, en mi trabajo? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y ya que tengo eso en mente, bueno, ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito hacer para lograr esto? Bueno, pues ya me dijeron en mi trabajo que si hay una oportunidad de crecimiento, pero ocupo tener tal estudio. Bueno, pues me voy a poner mis horarios, hablo con mi jefe, que me dé la oportunidad para que me ponga en la mañana o en la tarde y en el otro horario, en ese horario voy a estudiar. Bueno, ahí yo ya estoy rompiendo con esa cadenita que venía en toda la familia, ¿no? Y si se fijan, no es necesario que digan, voy a quitarte los karmas porque tus ancestros fueron ladrones y por eso hay un karma que está generando pobreza. Pues hay un karma que ahora está generando que no puedan crecer. Bueno, pero ese karma no fue generado por mí. Ahora, con método Yuen, pues lo hacemos más fácil, simplemente encontramos esa debilidad, ese karma, y lo eliminamos y lo mandamos a donde pertenece. Igual ahorita en lo que yo voy a ir explicando, por ejemplo, si estoy hablando, por ejemplo, ahorita de este ejemplo de los karmas, al mismo tiempo que yo voy explicando, pues para aprovechar el tiempo, si voy percibiendo alguna debilidad en ustedes relacionado con lo que voy explicando, mentalmente voy a ir quitando esos karmas, esas ilusiones, esas debilidades. Pero lo más seguro es que si traen ahorita algún dolor o molestia, ahí se los voy quitando.
dependiendo del tema que estemos tratando, pero no voy a hacer fortalecimientos específicos. Si me ponen que trae un dolor, ahorita voy a explicar lo que es la introducción, pero mentalmente voy a ir aprovechando el tiempo para dar ese fortalecimiento en general. Ahora, ¿qué hace diferente a método Yuen de otras técnicas? Los resultados se ven más rápidos, puedes acelerar e incrementar los beneficios de otras técnicas al integrar herramientas que tenemos con los fortalecimientos. Con los fortalecimientos se llega a una raíz más profunda de aquello que lo provocó, de una enfermedad, un dolor, depresión, etcétera, ya que abarca raíces que vienen incluso de memorias de otras vidas, y no las quita de una por una, sino que las elimina por cientos, miles, millones, o la cantidad que se perciba en ese momento, como si fuera un solo tumulto de energía, ¿no? No es que uno se ponga a contar, son 10 emociones, son 20, son 1000, son 2 millones. Simplemente percibo todo ese tumulto de energía, ¿sí? Lo eliminamos, soltamos, estamos así, o simplemente, o como lo estamos poniendo bien, lo mandamos a agujeros negros, agujeros de gusano, materia oscura del universo, otros espacios, tiempos, dimensiones, que ahorita voy a explicar esta parte, ¿no? De a dónde mandamos esa energía o eso que vamos percibiendo. Y todo esto lo hacemos, todo este borrado, esta eliminación que hacemos, lo hacemos sin llegar a un detalle en específico. Simplemente, percibo todo un tumulto de energía, pues, lo eliminamos, ¿no? Lo borramos. A diferencia de otras técnicas tienes una emoción que me esté causando, un dolor en tu espalda, sí. Ese dolor es propio, no. Es heredado, sí. Viene de tu lado materno, no. De tu lado paterno, sí. Viene de tu bisabuelo, no. Bisabuela, sí. Ahí se va la cadenita, ¿no? Yo sé que ya con un hijo de la bisabuela, pero no quedó en el hijo, sino que quedó en un grupo de amistad del hijo de tu bisabuela. Entonces, hasta que llegas a ese detalle, ya puedes eliminar esa memoria, ¿no? Ya puedes eliminar esa emoción. Digo porque yo empecé de un inicio liberando emociones, y cuando yo recién comencé, es lo que tenía que hacer, ¿no? Ya con la práctica, pues ya fui haciendo, ya ahora sí que yo creo que desde ahí ya venía la intuición trabajando, ¿no? Ya al rato lo hacía un poquito más rápido, que ahorita no voy a dar todos esos detalles aquí. Ahí en mi canal tengo 2 videos donde doy una clase gratuita de liberación de emociones, y ahí explico esa parte también. Lo que voy aquí es de que con método bien no hacemos todo ese caminito para llegar a ese detalle. Simplemente percibimos o sentimos esa energía. Esta energía es la que está causando problemas. Pues órale, como borrachito en el antro, no le vas para afuera y vete para tu casa donde pertenezcas, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan los fortalecimientos? ¿Es correcto decir que sanamos con esta técnica, o está mal dicho decir que sanamos? Los fortalecimientos funcionan mediante comandos que damos a microordenadores. Todos nosotros tenemos estos microordenadores en nuestro organismo, que son como pequeñas computadoras. Al igual que se le dan comandos a una computadora, a un celular, a cualquier otro equipo. De esa misma forma damos estos comandos con método Yuen, damos estos comandos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. En el caso de la energía de nuestro entorno, es igual, damos comandos a un ordenador o a una computadora, pero que es más grande, ¿no? Ya no es un microordenador que está en nuestras células, es un ordenador más grande, a donde está conectada toda la energía que nos rodea, incluso a nivel macrocósmico. ¿A qué vamos con esto? De que, por ejemplo, nosotros decimos, traigo un dolor,
Ok, eliminamos el dolor. Es que ¿sabes qué? Ese dolor es provocado porque hace falta oxigenación en el músculo, hace falta oxigenación en todas esas zonas. Ok, aumentamos la oxigenación en todas esas zonas afectadas. ¿Se quitó el dolor? Pues lo traía en un 7, me bajó a un 4. Bueno, es que ¿sabes qué? Además de oxigenación, falta hidratar esa parte, deshidratado el músculo. Ok, aumentamos la hidratación. Pues sí, mira, ya bajó a 2. Bueno, es que ¿sabes qué? También ahí trae mucha acidez en esa parte. Ok, disminuyo la acidez, aumento la alcalinidad. Ya se me quitó el dolor. Entonces, esos son comandos que fuimos dando directamente a nuestro cuerpo. Ahí ya no fue tanto de que, bueno, te recibes energía, te lo quito. Sí, ahí ya fue un comando ya más directo de que aumento la hidratación, la oxigenación, disminuyo la acidez y aumento la alcalinidad. De los que están aquí conectados, y muchos son biomagnetistas, pues saben muy bien de qué estoy hablando, ¿no? Cuando hay mucha acidez en una parte, en un área del cuerpo, que esté más ácida de lo que debe estar esa zona, eso puede provocar dolor, puede provocar enfermedades, puede provocar ahí que se proliferen diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Y de ahí puede llegar ya a afectar a otras partes del cuerpo. Yo a las personas que son, que manejan el biomagnetismo, en el nivel 1 yo les digo, hagan la prueba, o sea, no me crean, y siempre yo les digo, todo lo que yo les voy diciendo, no se queden nomás con eso, o sea, no me crean, hagan la prueba, practiquen, y si el otro instructor les dice otra cosa, también pruébenlo, incluso a lo mejor, si otro instructor contradice lo que yo les digo, y eso les funciona, pues igual quédense también con eso. Es lo mismo que yo hago. Yo llevo una clase, estudio algo, hago mis anotaciones, lo pruebo. A ver, esto no me funcionó, bueno, lo dejo de lado. Aquello sí me funcionó. O a lo mejor esto no me funcionó, pero si le hago un ligero cambio con otros conocimientos que tengo, mira, ahora sí me funciona. Entonces, siempre hay que estarse preguntando a ustedes mismos si funciona, si no funciona, si hay otra forma de hacerlo, si hay forma de hacerlo más rápido. Pues, siempre tengan esa mentalidad de una mejora constante. Y a lo que voy es de que yo siempre les digo en el nivel 1, los que son biomagnetistas, les digo, hagan la prueba, hagan el fortalecimiento, en el nivel 1 hay fortalecimiento ahí, simplemente con aplicarlo, restablece niveles de pH en el cuerpo. Entonces yo les digo, hagan este fortalecimiento, aplíquenlo, y luego hagan el testeo en sus pacientes. Incluso muchas veces les digo, hagan primero el testeo sin impactar los imanes, hagan el testeo y hagan su lista. Y antes de que impacten los imanes, hagan este protocolo. Apliquen este protocolo para restablecer los niveles de pH y despolarizar. Y después hagan un checklist de esa lista que les había salido inicialmente. Y los que me han dado retroalimentación me han dicho, ¿sabes qué, Manuel? Hice lo que dijiste y se me habían salido 10 pares, después ya me salían 2 pares. O después ya no me pedía ningún par, pero como todo bien, sí había debilidades que yo podía seguir fortaleciendo. Entonces, esa es la importancia de esta técnica, ¿no? Y aparte también, por ejemplo, hay otras técnicas por ejemplo, que manejan el uso de entidades, de espíritus, de energías, y, y que me dicen, oye Manuel, fíjate que me encontré con un caso fuerte ahí, había una entidad o algo negativo, y lo mandaba a la luz y no se iba, y lo volvía a mandar a la luz y no se iba. Y ya yo digo, no voy a dar nombres de técnicas en este ejemplo, porque no se trata tampoco de hacer menos a otras técnicas, porque cada técnica tiene lo suyo. Incluso hay unas que funcionan mejor en algo que el método Yuen, pero cuando lo combinas puedes acelerarlo, ¿no? Entonces, simplemente aquí doy ejemplo de lo que me han comentado a mí. Bueno, y yo les preguntaba, y eso no me pasó con una sola persona, este ejemplo me pasó con 3, 4 personas que me indicaron lo mismo. Y yo les preguntaba a ellas, ¿y preguntaste tú
si esa persona pertenece a la luz. Bueno, no esa persona. Si eso que querías mandar ahí pertenece a la luz. No, pues no pregunté. A ver, pregunta en este momento. A ver, ¿esto que quise mandar a la luz pertenece a la luz? No, pues me da que no. Pues por eso no se iba. O sea, podían estar, porque me decían que insistían a mandarlos a la luz y no se iban. Entonces yo les digo, es que es como si a ti te dicen, oye, vete, así, incluso este ejemplo creo que lo pongo en el video que les mandé. Pues le digo, oye, ¿sabes qué? Vete a la casa del vecino, pero ¿por qué me voy a ir? Si esta es mi casa, o aquella no es mi casa, ¿no? No, no, vete a la casa del vecino, y te vas y el vecino, no, no, pero pues aquí no vives, ¿no? Y no te deja entrar. Ah, ¿sabes qué? Pues vete a la otra casa, y llegas a la otra casa. No, pero pues, ¿qué haces aquí, no? Si tú no vives aquí, te cierran la puerta. Y al rato llegas a tu casa, oye, ¿por qué te tardaste? ¿Por qué no habías venido? Pásale. Hasta te reciben muy bien, ¿no? Entonces, yo le decía a estas personas que me dieron esos ejemplos, y le digo, a ver, pregunta a dónde pertenece esa energía, dónde pertenece ese ente o eso que percibiste. Y pregunta, ¿pertenece a agujeros negros, agujeros de gusano, materia oscura del universo, otros universos, dimensiones, tiempos, espacios, más allá del infinito, a otros lugares conocidos o desconocidos? Y se ponían a hacer el testeo, ¿no? Que manejaban por testeo. Ah, es que me dice que eso tengo que mandarlo por agujeros negros. A ver, mándalo. ¿Se fue? Sí, ya se fue. Ah, ¿sabes qué? Me dice que esto pertenece a otras dimensiones. A ver, mándalo. ¿Se fue? Sí, ya se fue. Oye, pero ¿cómo se fue tan rápido? Bueno, pues, perdón. Se fue rápido porque ahí es a donde pertenece. Ahora, esto de los agujeros negros, de gusano, materia oscura, no significa que nomás ahí va algún tipo de entidad. O sea, ahí podemos mandar las emociones, los miedos, las fobias, los karmas, cualquier energía que detectemos, podemos mandarla ahí, detectando a dónde pertenece. Ahora también me han preguntado en otras ocasiones, ¿qué pasa cuando mandamos a estos, con todo eso que mandamos a estos lugares? ¿A dónde va a parar? Incluso un maestro de otra técnica una vez me dijo que él no le gustaba el método Yuen, que él no manejaba el método Yuen porque el método Yuen mandaban, todo lo mandaban a agujeros negros de gusano. Y decía, imagínate, es como si estás en tu casa y de repente de la nada te cae basura en tu patio, me decía. O te caen cosas en tu patio y tú no sabes ni de dónde te cayeron. Entonces, eso es porque esa es la idea que esta persona tenía de, de los agujeros negros o de gusano, ¿no? No es como que los metemos ahí y a ver a dónde va a parar, ¿no? O sea, recuerden que en el universo existen los agujeros negros, los agujeros de gusano, materia oscura. Y como mencionábamos en un inicio, todo es energía, las emociones, los pensamientos, eh, la energía que percibimos. Entonces, no significa que si pones un agujero negro le va a caer a alguien más en otro universo y le va a caer ahí. No, o sea, al meterlo ahí, se transforma esa energía. Por eso es la importancia de dirigirlo a donde pertenece. A lo mejor si tú lo mandas por un agujero de gusano, pues a lo mejor ahí sí va y, y va a causar algún daño, que no va a pasar, porque si tú lo quieres mandar ahí, no va a poder atravesar. Únicamente, por método bien, la energía se va a donde pertenece. Igual, si respecto a esto que acabo de mencionar, tienen alguna duda, anótenla. Ahorita que terminemos, les voy a indicar para que me bombardeen con las dudas que tengan, ¿no? Para empezar a responder. Un momento. La palabra sanar no es utilizada normalmente en este método, pero no porque no se sane a las personas,
Más bien es porque por la debilidad que detona esa palabra en las personas. Ya que si vas con un sanador, es decirle a tu organismo que estás enfermo. En cambio, si se dice que nosotros como consultantes o consultores eh, o facilitadores, cada quien le pone un nombre distinto, ¿no? Muchos dicen, facilitador del método Game, consultor del método Game. En lo personal, yo me manejo como consultor del método Game. De hecho, cuando uno se quiere certificar, certificación como consultor del método Game. Igual habrá quien tenga otras formas de llamarle, pero ahora sí que fuertes y neutrales, ¿no? Que no nos afecte el título que cada quien se ponga. Y como decía, se dice que nosotros como consultores hacemos correcciones en el cuerpo. Te encontré 20 debilidades, lo fortalezco y al fortalecer, pues estamos haciendo esas correcciones, ¿no? Entonces es por eso que no se maneja mucho lo que es el término sanar. Pero en lo personal, yo sí lo utilizo. Yo utilizo la palabra de sanación o sanar en algunas ocasiones, pero lo hago como una forma de llegar a más personas que lo requieren, ya que, como les decía al inicio, a mí me gusta decir las cosas de forma de que todos lo entendamos, ¿no? Porque habrá personas que dicen, te voy a hacer un fortalecimiento. Pero ¿qué es eso, no? O sea, me vas a poner a hacer ejercicio, me vas a poner unas pesas energéticas o cómo. Entonces, hay personas que no saben, incluso yo antes de estudiar este método, pues, también de escuchar método Yuen y fortalecimiento, pues cómo, con qué se comen. Entonces, imagínense todas las personas que a lo mejor ocupen eh, algún tipo de terapia y que se ponen a buscar en internet, ¿no? ¿Cómo puedo quitar mi dolor de rodilla? ¿O cómo sanar tal enfermedad? Y como buscan la palabra sanar, pues no encuentran porque hay un fortalecimiento que dice fortalecimiento para mejorar la salud. Entonces, ahora sí yo le pongo eh, fortalecimiento para ayudar a sanar y mejorar nuestra salud. Pero va a ser más fácil que alguien llegue a ese fortalecimiento. Entonces, más que nada, por eso es que yo en algunas ocasiones sí manejo eh, esa palabra, ¿no? Y aparte, pues, como yo ya sé que a lo mejor esa palabra detona una debilidad en las personas, pues ayudar a fortalecerlos, simplemente quito la debilidad que detona la palabra. De hecho, yo cuando hago los fortalecimientos, siempre les digo, yo voy verbalizando buena parte de los fortalecimientos, pero mentalmente, o sea, yo voy haciendo otros. O sea, yo mentalmente elimino mente, elimino las interpretaciones erróneas, elimino la debilidad de las palabras, elimino que les debilite ser consultados, analizados. O sea, mentalmente yo voy haciendo otras correcciones que sé que son lo más común o que son bloqueos que normalmente traemos y que nos impiden sanar con facilidad. Incluso mira, en la mayoría de los fortalecimientos hago un fortalecimiento básico verbalmente, lo hago básico para quitar esos bloqueos, pero mentalmente yo creo que hago como el doble o el triple de lo que voy percibiendo según las personas conectadas para ayudar a que se potencie esos fortalecimientos. Estoy viendo que mencionan ahí algo de la línea media, ahorita vamos para allá. Entonces, hacemos correcciones cuánticas basadas en buscar debilidades. Estas debilidades detonan problemas de salud, preocupación, depresión, algún dolor o problemas en nuestras vidas, como en las relaciones sociales o personales también. Para de esta manera, al fortalecerlas a nivel físico, mental o espiritual, se tiene una mejora inmediata. Si no se quita el, todo el dolor o toda esa sensación que traíamos, sí se quita una gran parte y en lo que queda hay que seguir trabajando, ¿no? Se busca la raíz que provoca la afectación, la cual puede provocar enfermedades, miedos, fobias, depresiones, etc. Incluso a nivel físico, si uno ya tiene un conocimiento
de nuestro problema. Si es un problema estructural, por ejemplo, se puede realizar una realineación estructural, ya sea de columna, algún hombro, una pierna, y se pueden reacomodar los órganos. Muchas veces, muchas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Ando muy inflamado? Estaba muy bien, y de repente me levanté, o estaba acostado y me levanté, y me empecé a inflamar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Muchas veces se desacomoda algún órgano y provoca alguna inflamación, no permite que circule o fluya correctamente, ya sea la sangre o algún líquido, y se estanca y provoca alguna inflamación o alguna putrefacción, a lo mejor un intestino que esté bloqueado, empieza a podrir la comida ahí o los alimentos y empieza a inflamar. Entonces, si nosotros detectamos eso físicamente, que ese es el problema, bueno, pues, hacemos la corrección de armar los órganos, quitar ese intestino que estaba doblado, lo corregimos, y al hacerlo, entonces la persona empieza a eructar, o empieza a sentirse mejor, o empieza a bajar la panza, que se pareciera arte de magia, pero no es magia, simplemente son comandos que vamos dando a nuestro cuerpo. En cada sesión se ve mejora y depende de cada caso, si se mejora todo, si se mejora una parte, si requiere más de una sesión, dependiendo de lo que se esté tratando, ya se va a ver el avance, ¿no? Hay muchos que en la primera sesión y ya no ocupan otro. Y hay otros que si es algo más fuerte o es un tema que tiene que ver con salud, a lo mejor diabetes, por ejemplo, problemas que sabes que soy alcohólico o fumo mucho, entonces ahí hay que llevar un seguimiento. Ahora, por ética, no debemos de recomendar dejar los tratamientos alópatas que se estén llevando en ese momento. Solo un médico puede dar de alta de esos tratamientos, ya que este tipo de terapias, al igual que otras terapias, solo son complementarias. Yo siempre digo, son complementarias. Muchos dicen, que es terapias alternativas. Por lo menos el método yo no es una terapia alternativa. ¿Por qué? Porque muchos lo manejan así. Tú al decir que es una terapia alternativa, estás diciendo, bueno, tienes cáncer, bueno, o llevas la quimioterapia o haces el método Yuel. No, o sea, pues no es una o la otra, o sea, tú sigue con tus quimioterapias, sigue con tus medicamentos, con lo que el doctor te indique, y con método Yuel vamos a complementar. Oye, pero pues yo no quiero los medicamentos. Bueno, o sea, mientras el médico te los indique, tómatelos, pero con método bien vamos a fortalecer y vamos a hacer que tus niveles mejoren, que tu salud esté mejor. Si traes una tumoración, vamos a reducirla al máximo que podamos y que el médico te vuelva a hacer estudios o tú pídele que te vuelva a hacer estudios y el médico que vea, ¿sabes qué? Ya saliste muy bien, pues tenemos la quimio o seguimos con la quimio, pero si te íbamos a operar, pues ya no te vamos a operar porque ya no vemos el tumor, ¿no? Entonces, por ética, no hay que recomendar que dejen tratamientos. El doctor Cam Yuen decía que no es necesario tener un amplio conocimiento sobre lo que se está fortaleciendo, ya que todos estamos conectados con la energía y solo bastaba con mejorar nuestra intuición, el sentir y el percibir, para que de esta forma nosotros podamos pedir la información al universo o a la energía que nos rodea y sentir, percibir, intuir la respuesta. Así como el ejercicio que hicimos ahorita que preguntaron y muchos decían, se me quitó el dolor. Las personas que están en YouTube, si pueden ver a ver si se está viendo bien el video, el fortalecimiento y la explicación. Está viendo unos comentarios, pero no sé si son actuales o si son de cuando se fue la luz. Ok, según yo, los mensajes son ya de hace rato que no se estaba viendo
los videos ahí de fortalecimientos. Ah, ok, gracias, Jesús. Ok, entonces, decíamos que entre más desarrollamos, entre más desarrollado tengamos estos sentidos, va a ser más rápida la respuesta. Es como si nos conectáramos, por ejemplo, a un buscador al que le pidiéramos algo, ¿no? Queremos buscar cómo corregir problemas de la ciática. Y le damos a Enter, ¿no? Y dependiendo la velocidad del internet, dependiendo de nuestro equipo, si es un equipo viejo o un equipo nuevo, pues va a ser una respuesta muy rápida o va a tardar en responder. Imagínense, o bueno, los que ya son de mi edad o que son un poquito más grandes, recuerden cómo estaba el internet cuando recién salió, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando poníamos el internet, cuánto tardaba nomás en conectar el internet? Todavía ni siquiera navegar, nomás conectarse al internet, y que hacía el ruido, ¿no? Y parecía una alarma, ¿no? Y le dábamos buscar una palabra. Ah, me dejaron una tarea de contaminación. Buscaron contaminación y tardaban hasta minutos en desplegar, ¿no? Y ahora, o sea, apenas estamos escribiendo y incluso ya hasta nos corrige y nos da sugerencias, y con el darle clic a la sugerencia, no pasan unos milisegundos y ya te despliega millones de respuestas, ¿no? Ese mismo ejemplo pasa con la intuición. Si tienes poca intuición, vas a preguntar y a lo mejor de inicio vas a tardar un ratito en que te llegue una imagen, una palabra, o algo de lo que estás preguntando. A lo mejor va a tardar en un inicio en llegar a esa respuesta, pero mi recomendación es que sigan practicando. Y antes de hacer el testeo, primero pregunten y traten de sentir la respuesta. Y pregunten 3 veces, 5 veces, 10 veces. Si percibieron algo, lo fortalecen. Si ven que de plano no sirve, no les llegó una respuesta, ahora sí empiecen a hacer el testeo. Y cuando empiecen a hacer otra vez fortalecimiento, empiecen otra vez con la intuición. Pregunten y traten de percibir, de sentir, percibir, intuir. 5 veces, 10 veces, las veces que sea. Si de plano ven que no, bueno, pues en otro momento será. Empieza a testear. Pero mi recomendación es que siempre empiecen con la intuición. Siempre. ¿Para qué? Para que constantemente estén trabajando. Va a llegar un momento en que esa intuición pues ya va a ser como el internet de ahorita, que en cuanto pregunten, ya les va a llegar la respuesta. Eso me pasa a mí cuando dice, oye, que fíjate que mi papá tiene un dolor en la rodilla. Entonces yo nomás escuché que su papá tiene un dolor en la rodilla. Yo ni sé quién es la persona que me está escribiendo, ni conozco a su papá, pero con saber que es papá de esa persona que está escribiendo, yo ya empecé a percibir, ¿sabes? Y la información me empezó a llegar, que ¿sabes qué? Tu papá trae un problema en la otra pierna, y ese problema le hace caminar o recargar más el peso en la pierna derecha y por eso le duele la rodilla. Vamos a eliminar el problema de la otra pierna, realineamos, integramos, a ver, pregúntale, oye, sé que sí se le quitó. Entonces, esa es la diferencia de la intuición, cuando intuimos y no intuimos, y si la trabajamos o no, porque hay muchos que se escudan de que, es que yo no sé intuir, yo nunca he tenido intuición, es más, yo ni siquiera sabía de qué era esto y no sé intuir. Bueno, pues, yo tampoco nunca he hecho pesas, pero si no voy al gimnasio o si no hago algo en mi casa para hacer ejercicios como de pesas, pues me voy a quedar igual. Entonces en algún momento tengo que agarrar una pesa, un bote, algo que me ejercite. Ya conforme yo me ejercite, al rato voy a levantar más peso, al rato ya me voy a cansar menos, me va a ser más fácil levantar cubetas, levantar bultos o simplemente el simple hecho de caminar. ¿Cuántas personas que caminan un poco y se agitan? Y al rato empiezan a caminar y a caminar y a caminar y andan como si no. Lo mismo pasa con la intuición. Si no la trabajamos, pues nunca la vamos a desarrollar. Ok, está lo que es la preparación de inicio. Se, se las voy a hacer para todos. Y ya que haga esta preparación, después se las voy a explicar.
Les voy a pedir que hagan una respiración profunda todos. De nuevo, inhalamos profundamente en 4 tiempos. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Aguantamos la respiración. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lentamente exhalamos en 7 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez más, inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Sostenemos respiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Estamos un poquito más relajados. Y la preparación de inicio. Vamos a ponernos fuertes para sentir, fuertes para percibir, intuir, 100% creativo. Elimino pensamiento, estoy neutral, no juzgo, no critico, no culpo, sin miedo, vacío, soy capaz, estoy dispuesto, estoy preparado, soy digno, estoy comprometido, puedo verlo, creerlo, crearlo, de la imaginación a la realidad, que emerja mi verdadero ser, al 100% con potencial infinito, las debilidades sean igual a 0 menos infinito, el 100% del tiempo por tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, cuerpo, mente y espíritu. Respiren profundamente de forma natural. Y en los comentarios me van poniendo a ver si sintieron algo con este protocolo de inicio. Los voy a compartir aquí en pantalla para irlos explicando. Ok, la preparación de inicio, de hecho yo en el nivel 1, yo les digo a todos los que llevan el nivel 1, desde un comienzo les recomiendo aplicar esta preparación. ¿Por qué? Porque al realizar esta preparación es un protocolo recomendado para mejorar la experiencia con la persona que vamos a fortalecer, para que esté más fuerte para sentir las mejoras. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona no está fuerte para sentir, percibir, intuir. Incluso, fíjense, aquí me ha pasado con consultores que me han dicho, tanto alumnos como compañeros míos también que estuvieron conmigo al método. Me dice, oye, fíjate que me pasa muy raro de que estoy fortaleciendo a tal persona y no ve cambios, o ve muy poco, y ya le hice, le moví, hice de todo y nomás no. Y estoy tratando de intuir, pero me llega muy poca información. Entonces ya cuando yo escucho esto, pues yo les digo, ¿ya preguntaste si estás fuerte para sentir, para percibir, intuir? No. Y la pregunta, ¿o sabes qué? Pues salí fuerte para sentir y percibir, pero el intuir me sale débil. O sabes qué, salí fuerte para sentir, pero salgo débil en percibir e intuir. Ok, le digo, ponte fuerte para eso. Ahora pregúntale, digo, ¿la persona está fuerte para sentir, percibir, intuir? Ah, ¿sabes qué? La persona estaba débil para sentir. Ah, bueno, pues ponla fuerte para que sienta, para que perciba. Ahora ahí no tanto para intuir la persona, pero sí para que sienta los cambios, para percibirlos, para que perciba tu energía. Y hazlo y pruébalo. Y, oye, ¿sabes qué? Le hice un refuerzo ahorita y me dice que sí, que ya notó un cambio, le bajó mucho el dolor que traía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
que muchas veces si nosotros lo que estamos haciendo es fortalecimiento, muchas veces, y a todos nos puede pasar, que podemos caer en un momento de que, es que yo soy muy bueno y yo soy mejor que aquel y yo soy muy fortalecedor y muchas veces nos puede ganar el ego, ¿no? Puede ganar el ego. Traes $1, ahorita te lo quito. Mira, que traes una experiencia y muchas veces ya ni siquiera hacemos el esfuerzo de intuir, simplemente, ya sé que por lo regular un dolor son malas experiencias negativas, son traumas, son memorias de otras vidas. Pues te quito todo eso. Y de repente la persona, no, pues me sigue igual, en 7. Caray, ¿sabes qué? A ver, te voy a aumentar la hidratación y lubricación y, y vamos a disminuir la acidez, aumento la alcalinidad. ¿Cómo te sientes? No, pues igual en 7. ¿Qué traes? A lo mejor traes una interpretación errónea. Te quito la interpretación errónea y la información errónea. Y a ver, ¿cómo te sientes? No, pues igual siguen 7. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que a lo mejor yo soy el que no está fuerte para sentir, percibir, intuir. Incluso les digo, a veces preguntan, ¿estoy fuerte para fortalecer? O sea, para yo hacer un fortalecimiento. Y a veces queda que no. Por alguna situación o circunstancia, algo bajó mi nivel vibracional o algo me está afectando en ese momento. A lo mejor tengo una situación que no me deja pensar o no me deja tener claridad. Y entonces no estoy fuerte para hacer un fortalecimiento. Y me ha pasado con varios que son consultores o facilitadores y que me han preguntado, pues, porque tienen la confianza, ¿no? Oye, Manuel, que fíjate, pregunta, ¿estás fuerte para fortalecer? No, pues fíjate que no. O fíjate, sí, me da que estoy fuerte para fortalecer. Ahora pregunta, ¿la persona está fuerte para recibir esos fortalecimientos? No, pues me da que no. Ponla fuerte para que lo reciba. Entonces, con este protocolo de inicio, vamos a corregir de entrada mucho de eso. Aunque directamente no digamos, me pongo fuerte para fortalecer o te pongo fuerte para que lo recibas. Muchas veces el que no reciba a una persona un fortalecimiento es porque a lo mejor no está neutral, a lo mejor ya está juzgando a la persona si realmente le va a ayudar o no. O trae mucha mente, ¿no? O sea, todas las preguntas, las dudas, todo ese exceso de mente que trae, no le deja estar bien para recibir los fortalecimientos. Ahora, soy capaz, estoy dispuesto, preparado, digno, estoy comprometido. Muchas veces hacemos también fortalecimientos y la persona sí mejora, pero no del todo. Y después hacemos otra sesión y la persona mejora un poquito más, pero no del todo. O muchas veces la persona mejora en ese momento y se va sin dolor y se siente muy bien. Y al otro día, o a los días, resulta que está mal otra vez. ¿Qué pasa ahí? Estas pueden ser algunas, es multifactorial, todo es multifactorial, pero alguna de esas razones puede ser de que la persona no se sienta capaz de sanar, no se sienta capaz de estar bien, o simplemente no está dispuesta a tener una buena salud, o que no se siente preparada, no se siente digna. De hecho, esto de no sentirse digno es bastante común. Que no me siento digna de tener una buena salud porque en mi familia siempre ha habido enfermos o que mi hermano está pasando por una situación. Entonces, a lo mejor yo no me siento digna de tener una buena economía. No necesariamente tiene que ser la salud. Es que no me siento digno de ganar mucho dinero, de tener mucho dinero, de tener una casa bonita. ¿Por qué? Porque toda mi familia, pues a lo mejor todos ganan muy poquito. Y si yo gano más, pues, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? O voy a sentir que los traiciono. Muchas veces hay gente que siente que si gana más dinero, siente que está traicionando a la familia o incluso a los amigos, ¿no? Porque a lo mejor tienen muchos amigos que pues tienen trabajos donde ganan muy poco. Y pues como yo quiero seguir juntándome con ellos y para que no me critiquen o que siempre hemos criticado a los que tienen mucho dinero, ¿no? Pues entonces no estoy preparado para ganar más dinero. Entonces esto les va a ayudar mucho a eso. Y todo lo que les estoy explicando, pueden enfocarlo a lo que sea.
a la salud, a la economía, a las relaciones, porque a lo mejor, yo ando buscando una pareja y a lo mejor todas las parejas que me encuentro o que he tenido, a lo mejor son personas que a lo mejor dicen, es que está muy fea y aparte te regaña y te grita. mm, Y tú a lo mejor es una persona que eres muy guapo o eres muy guapa y sobre todo esto pasa mucho en las mujeres que se ve que a lo mejor es una persona muy guapa, una mujer muy bonita y anda con un feo, ¿no? Dice, oye, ¿cómo anda con ese feo? Porque a lo mejor no se siente digna de andar con un hombre atractivo. Oye, o a lo mejor su esposo o su novio sí está guapo también, pero oye, se le grita bien feo, la maltrata, le dice cosas. Oye, ¿por qué sigues en esa relación? Ah, no, es que así es él. O ponen pretextos de que, es que todos son iguales. Y- Pero puede ser porque la persona no se sienta digna de tener una buena relación, una relación sana, una relación donde la traten bien y viceversa, al hombre también. Hay muchos hombres de que la mujer, ya sea novia o esposa, que les maltrata, les grita, les, les dan la dignidad, ¿no? Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque no se sienten a lo mejor capaces de buscar a alguien que sí los trate bien, que sí los trate dignamente. Entonces, si se fijan, todo lo que estamos viendo pueden aplicarlo a cualquier aspecto de la vida. Es que donde estoy trabajando, yo quisiera ganar más dinero, pero estoy muy a gusto donde trabajo. Entonces ahí es porque estás cómodo. Entonces, no te sientes preparado, a lo mejor porque no tienes estudio, a lo mejor no te sientes preparado para buscar un mejor empleo, o simplemente no te quieres comprometer a, a esforzarte más para, para tener más oportunidades. Entonces, si fijan todo lo que vamos explicando, pueden aplicarlo a cualquier aspecto. Puedo verlo, creerlo y crearlo. O sea, como decimos, si lo crees, lo creas, ¿no? Mejor tú estás haciendo un fortalecimiento bueno, a esta persona le hace falta a lo mejor lo operaron de la vesícula. Bueno, con método Yuen podemos poner una vesícula energética. Pero vamos a poner una vesícula energética, ni modo que le salga otra vesícula. Pues no le va a salir otra vesícula, pero precisamente vamos a ponerla energéticamente. Pero si yo no creo que eso pueda pasar, pues por más instrucciones y más comandos que yo le diga, pues a lo mejor no va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de nosotros al poner una vesícula energética? Muchas veces si la persona tenía problemas digestivos derivados de no tener la vesícula, nosotros al colocar una vesícula energética, eh, eso va a mejorar, energéticamente va a mejorar el flujo de energía. Lo que físicamente hacía el cuerpo, va a empezar a hacerlo de forma energética. Y aunque pareciera que no es así, las personas me han dicho, oye, ¿sabes qué? En el momento que me la pusiste, se me desinflamó el abdomen, traía un dolor y se me quitó el dolor, o traía algo más y ya no lo siento. Y, y eso pasa cuando vemos en el nivel 1 que vemos esta parte de colocar eh, órganos o prótesis energéticas. Muchas personas de que, ay, que me quitaron la matriz y ponemos la matriz energética y notan un cambio en su organismo, ¿no? En su cuerpo. Las personas que están ahí en YouTube, eh, denle like al video porque entre más likes tiene un video, lo que hace YouTube que empieza eh, como que a promocionar ese video para que le aparezca a otras personas. Y si tienen dudas, después de que terminemos, en el video, en los comentarios también pónganme dudas y cuando tengan oportunidad, pues ahí les vamos a contestar. Y pónganme también qué les pareció la clase, todavía no terminamos, pero me pongan en los comentarios qué les ha parecido la clase. Ahora, comandos para proteger lo que estamos fortaleciendo. Energéticamente, por ejemplo, ¿qué hacen lo del biomagnetismo, por ejemplo? Que lo hacen de forma a distancia, ¿no? Igual ellos dan comandos también. Van a decir, oye, pues lo que tú dices, pues también luego con el biomagnetismo.
impacto animal, doy la orden, doy el comando de, cerebelo, impactar, glándula suprarrenal, impactar. Yo doy una instrucción y se impacta el imán energéticamente. Sí, aquí con método Yuen, muchos le llaman llave cuántica. De hecho, estamos a ver algo relacionado con este tema. Comando de protección se divide en 6 partes. Por ejemplo, vamos a hacer un fortalecimiento en general. Vamos a fortalecer en general en cada uno de nosotros todos nuestros órganos y vamos a ponernos fuertes para estar concentrados, fuertes para asimilar la clase, fuertes para absorber todos estos conocimientos que estamos viendo en la clase. Vamos a ponernos fuertes para la memoria, para la retención de información de todo lo que estamos viendo al 100% con potencial infinito. ¿Aquí qué le estoy diciendo? ¿Al 100%? Estoy diciendo que todo, ¿no? Al 100% es todo. Con potencial infinito, o sea, todo y todavía más. Que las debilidades sean iguales a 0. ¿Cuáles debilidades? Las debilidades que yo tenía para concentrarme, para retener información, para que no se me olvide lo que estoy viendo en la clase. Entonces, esas debilidades que yo tenía, que sean igual a 0, o sea, que no haya debilidades. Menos infinito, o sea, que no haya debilidades y todavía más allá, ¿no? Hasta el infinito. Esta parte bueno, esta es al 100% del tiempo, o sea, siempre, al 100% del tiempo es siempre, por tiempo infinito, o sea, siempre y todavía más, ¿no? Hay algunos consultores, incluso varios videos que hay de fortalecimientos, que mencionan, borramos a 0 menos 0 infinito. Entonces, eso es incorrecto. Y van a ver muchos videos que así lo mencionan. Entonces, no existe un 0 menos 0. O sea, como les mencionaba al inicio, el doctor Cam Yuen era un médico, era un doctor, era un ingeniero aeroespacial. Entonces, los que saben ingeniería saben que, bueno, incluso ni siquiera se ocupa tener conocimientos de ingeniería, ¿no? Díganme, ¿en qué materia de matemáticas a ustedes les han enseñado el menos 0? No, a mí no, o sea, me han enseñado el 1, el 2, el 3, o en reversa, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, pero nunca he visto un menos 0, ¿no? Entonces, ahí lo que ha pasado es que alguna mala interpretación que hubo, a lo mejor en alguna traducción, lo tomaron al revés. Y se fijan aquí hicimos, las debilidades sean igual a 0 menos infinito. Entonces, a lo mejor en el inglés, no sé cómo lo hayan puesto, a lo mejor pensaron que aquí era a menos 0 infinito. Pues, yo siento que ahí hubo una mala traducción, ¿no? Pues lo correcto es así. Y de hecho, si le buscan lógica, pues aquí lo van a encontrar. 100%, todo, con potencial infinito, todo y más allá. Las debilidades sean igual a 0, o sea, que no haya debilidades. Menos infinito. Imagínense una gráfica, ¿no? Es como en la escuela que nos ponían la gráfica, la gráfica vertical y la horizontal, ¿no? Pues imagínense que para un lado van 1, 2, 3, 4, en medio donde se cruza está el 0, y tenemos el 0, y hacia el otro lado, hacia el lado contrario, hacia la izquierda, tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, que las debilidades sean igual a 0, que tienen el punto medio neutral sean igual a 0, menos infinito, o sea, menos 1, 2, 3, 4, infinito, ¿no? Entonces, igual a 0 y todavía mucho más. Y aquí cerramos esta protección, esos comandos, cerramos con reiniciar, recalibrar, rejuvenecer. Entonces, aquí hay muchos que manejan reiniciar, recalibrar, reprogramar, reiniciar, recalibrar, realinear, reiniciar, recalibrar,
reestructurar. Todos están correctos. Pero para que ustedes inicien a manejar esta técnica, yo les digo, manejen estos tres. Reiniciar, recalibrar y rejuvenecer. Con eso les va a servir. Ya conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia, su misma intuición les va a indicar qué hacer. ¿Por qué? Porque ahorita yo les puedo decir, si ustedes borran emociones, entonces si borran emociones, reiniciar, recalibrar, reprogramar. No, si tú aumentas, si tú estás dando una programación de que aumento los pensamientos de salud, de fuerza, te pongo fuerte para aumento tus pensamientos de que eres más inteligente, de que eres capaz de lograr tus objetivos. Entonces, reiniciar, recalibrar, reprogramar, porque es lo que estoy haciendo, estoy reprogramando. Pero hay muchas cosas que podemos hacer, entonces eso les puede complicar el aprendizaje inicial. Entonces, como les digo, a mí siempre me gusta enseñarles desde el inicio de una forma fácil, sencilla, que se sientan cómodos, que no sientan miedo de hacer las cosas. Pues hagan, atrévense a hacerlas. Entonces, para que no se confundan, no se hagan bolas, simplemente aplico 100% con potencial infinito, de habilidades sean igual a 0, menos infinito, 100% del tiempo por tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer. Y se acabó. Y ya conforme agarran experiencias, ustedes pueden ir jugando con esas palabras. Pero el que sí, de plano es el reiniciar, ¿no? Porque es como, recuerdan que comentábamos que tenemos microcomputadoras, microordenadores. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos algo en la computadora y de repente se traba la computadora? Oye, que quiero bajar y está muy lenta, oye, es que le estoy dando que se abra un programa y no lo abre. O quiero cerrarlo el programa y no se cierra. Y llaman al técnico. ¿Qué dice el técnico? Y eso, yo soy licenciado en informática. Pues, me la sé ya de regla, ¿no? ¿Qué decimos nosotros como informáticos? ¿Ya reiniciaste la computadora? No, reiníciala. Ya reinició, sí. Y ya abrió el programa. Fíjate que ya se puso más rápido. La computadora estaba muy lenta. ¿Sabes qué? Es que tenía actualizaciones la computadora, se unas actualizaciones nuevas y eso alentó el funcionamiento de la computadora. Entonces, reinicio la computadora, la recalibro para que funcione correctamente, rejuvenecer. El rejuvenecer es como el actualizarse, ¿no? Entonces, si yo hice una programación como de ahorita, reiniciar, recalibrar, reprogramar. El inicio con tienen para que funcione todo, ¿no? Ahora, este es un protocolo base para el fortalecimiento de energía cuántica. ¿Cuál es el protocolo base? Pensar, dejar de pensar y sentir. Entonces, ahorita no les voy a explicar porque sí lleva un poquito más de tiempo, entonces tampoco los quiero bombardear con tanta información. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahorita, con eso les va a ser suficiente. Ya cuando veamos el nivel 1, les voy a explicar esta parte un poquito más a detalle, que esto es lo que les va a ayudar con su intuición. Es muy similar al ejercicio que hicimos ahorita. Pues eso les va a ayudar mucho. Ahora, ¿cuál es mi experiencia al escuchar fortalecimientos? Me acabo de compartir ahí. ¿Cuál ha sido mi experiencia cuando yo estudié método Yuen? Yo estudié con el ingeniero Palomo. El ingeniero Palomo es un instructor certificado directamente con el doctor Cam Yuen. Y de hecho yo he llevado varios cursos con él. Yo hice los 6 niveles de método Yuen. Y de hecho hay más niveles, ¿no? Hice los 6 niveles básicos con el ingeniero Palomo. Hice otras de especialidad con él. Y aparte hice otros cursos de especialidad directamente en la página del método Yuen. Y todo eso pues siempre hay que seguir actualizándose, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que me pasó a mí como experiencia? Y siempre lo platico porque sé que muchos están en la misma situación. Cuando yo estudié el método Yuen con el ingeniero Palomo, pues yo me puse en mi computadora, hice mi respiración, me relajé, y estaba escuchando la clase, ¿no? Y empezaba el maestro y decía, inicialmente, cuando hacemos el nivel 1, se hace un fortalecimiento para mejorar el sentir, percibir, intuir. Incluso fortalecemos ahí algunas triadas, descalcificamos la pineal, y aparte yo remuevo, ya limpio otras glándulas y fortalezco otros elementos a nivel cerebral y a nivel áurico también para mejorar la experiencia. Entonces, el ingeniero Palomo también hace algo similar, y cuando nos estaba fortaleciendo, de repente eh, veía comentarios como, ay, maestro, ay, me agarró un dolor, ay, maestro, siento que me mareo, ay, maestro, todo me da vueltas, ay, veo muchos colores, y ya cuando terminó el fortalecimiento, ¿cómo se sienten? No, pues me dieron ganas de vomitar, oye, yo siento como que algo raro, como que traigo algo atorado en el pecho, y varias personas que decían lo mismo, y, yo no sentía nada. Entonces, yo decía, híjoles, a lo mejor esto no es para mí, pues a lo mejor yo no tengo lo que se necesita para fortalecer, ¿no? Ya, pues, y alguien más que de su opinión, ya yo opiné a él. No, pues es que nuestro convencer todo eso. Lo único que yo sentí, pues como estamos con los ojos cerrados, lo único que yo sentí, pues como que en la frente, vi como que unos colores, un color verde, uno morado, pero fue todo, pero no sentí nada más. Ah, pues muy bien, me dijo. Pues, como bien, pero yo creo que los demás no, o sea, y hacía otros fortalecimientos. Ah, vamos a hacer un fortalecimiento vamos a realinear todo nuestro cuerpo, la columna vertebral. Y el fortalecimiento. Ah, maestro, yo traía un dolor y fíjese que ya no lo traigo, o fíjese que andaba bien y como que me quedó otro dolorcito, y todos decían que algo les pasaba, ¿no? Y para no hacerlo muy largo, o sea, terminamos todo en los 3 niveles, porque los 3 niveles los hice en una sola ocasión. Terminamos los 3 niveles y fue mínimo lo que yo sentí cuando hacían los fortalecimientos. Y eso me dejaba pensando, ¿no? Si yo estaba haciendo algo mal o si yo no era para eso. Ya después, comentándolo con el mismo maestro y otros compañeros, decían, lo que pasa es que hay muchas personas que a lo mejor traen muchas debilidades, traen muchas cargas o traen problemas físicos. Por ejemplo, si una persona trae un problema en su columna, pues al hacer el protocolo de la columna, pues obviamente va a sentir un cambio, una mejora, y a lo mejor al realinear, a lo mejor le va a doler otra parte porque ahora ya está su carga. Si estaba acostumbrado siempre a caminar recto y de repente lo enderezas, pues ahora va a tener otra carga, a lo mejor le causa un dolor en otra parte. Pero si tú estás bien de la columna, si a ti no te duele la cabeza, si no traes enfermedades, si no traes una carga eh, emocional o otra carga de debilidades, pues por eso pasa eso, de que muchas veces uno no siente esos cambios como los demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? De repente dicen, vamos a borrar una memoria de haber caminado descalzo durante muchos años en otras vidas. Y a lo mejor yo tenía esa memoria. Híjole, ¿sabes que traía un dolor en mi tobillo y se me quitó? O traía un dolor en la planta de los pies. Y ahora sí sentí un cambio, o sentí, a lo mejor no se me quitó un dolor, pero sentí que algo recorrió por mi cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que yo sí traía en una memoria de ese tipo. Entonces se los paso al poste y como un tip, porque me ha tocado ver en varios grupos que estoy también, al igual que ustedes, y en varios videos de estos fortalecedores, que de repente ponen así, no, pues yo no siento nada, yo no siento cambio, yo no siento que se me mueva nada, no ocupamos que se me mueva nada. Lo que sí les voy a decir es de que y la diferencia de cuando yo empecé ahorita es de que yo ya percibo mejor la energía.
No es que me duela algo ni que vea luces, ni nada. Simplemente cuando llega un fortalecimiento, sobre todo ahorita por ejemplo que estamos grupando, yo siento cuando ya se está moviendo esa energía. ¿Por qué? Porque con la práctica de mejorar la intuición, el sentir la energía, les recomiendo que repitan mucho el video que les mandé de sentir la energía, ejercicios para sentir la energía en las manos. Ese ejercicio de sentir la energía les va a ayudar para que ustedes perciban la energía, ya sea en su cuerpo, simplemente cuando hagan la pregunta hacia una persona que tiene un dolor o alguna afectación, si ustedes ponen la mano, yo lo que hago, visualizo un holograma de la persona. Entonces, yo pongo mi mano, sabes que aquí percibo un bloqueo o algo, bueno, ese bloqueo, esa energía, la quito y la mando a donde pertenece. Este ejercicio a eso les va a ayudar. Entonces, eso yo trabajando en ese ejercicio es lo que me ayuda ahora de que yo ya en mis niveles áuricos, en mi cuerpo o en mis manos, yo voy percibiendo esa energía. Pues aunque a mí no me duela nada, me digo, ¿sabes qué traes un bloqueo? O borro memorias, que a lo mejor la mayoría trae esa memoria. Siento cómo se va esa memoria. Incluso si yo traía esa memoria, percibo cómo se van esas memorias, ¿no? Y esa mejora, porque siento a través de mi cuerpo. Entonces, esto es lo de pensar, dejar de pensar y sentir. Lo vamos a explicar más a detalle en el nivel 1, para quienes vayan a querer llevarlo, ¿no? Y esos son consejos que ya cuando van a hacer un fortalecimiento, yo siempre les digo, antes que nada, realizar la preparación de inicio, ¿no? Eliminar karmas con nuestros consultantes, con la familia, en familia de ellos y viceversa, de ellos y nosotros. Y también eliminar el karma que tengamos con nosotros mismos. Muchas veces, si nosotros tenemos un karma con la persona que estamos tratando o viceversa, parece que hacemos un fortalecimiento, que aunque la persona esté fuerte para sentir, percibir, intuir y nosotros también, no hay cambios o hay muy pocos cambios. ¿Qué pasa ahí? Que como hay karmas entre nosotros, eso puede impedir que también se vea una mejora. Si se fija, son varias cositas, ¿no?, que hay que ir uniendo. Ahora, la línea media es lo más elemental en esta técnica. El fortalecer la línea media es algo básico y debemos incluir en esta línea media lo que son, está formada de lo que son los 5 cerebros que llamamos. ¿Cuáles son estos 5 cerebros que forman la línea media? Cerebro, médula espinal, sacro, coxis, cola energética. Que la cola energética se dice que en algún tiempo nosotros tuvimos una cola física, ¿no? Pues en algún momento de la evolución perdimos esa cola, pero energéticamente aún persiste. Entonces, tiene que estar fuerte, la cola energética tiene que estar conectada y coordinada con los demás. Y tiene que estar fuerte la comunicación y revisar que no le falta energía. Si falta energía en la línea media, hay que aumentarla. Si trae energía negativa, primero limpiarla y luego energizar de forma óptima. En lo que es la línea media, también voy a aclarar algo ahí. Igual, cada terapeuta, cada instructor, cada quien tiene su forma de enseñar, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es que hay que dirigir la energía a la línea media. E incluso me ha tocado muchos que hacen fortalecimiento. Mandamos a la línea media las comandas, o mandamos a la línea media, porque hay que aumentar la energía. Mandamos a la línea media el borrado, ponemos fuerte la línea media para que borre las memorias. Ponemos fuerte la línea media y todos mencionan la línea media, ¿no? Y otros de que dicen de que hay que visualizar la línea media y mandar los fortalecimientos ahí. A lo mejor en un inicio, cuando recién empezó esta técnica, era una forma de practicarlo o de enseñarlo, ¿no? Pero ahorita ya no. O sea, como le digo, método Yuen, esta técnica es una técnica, es un método que está constantemente en evolución. Entonces, hay un momento en que ustedes mismos, cuando ya están aprendiendo, se van a dar cuenta que no ocupan mencionar la línea media. Eso sí, la línea media siempre tiene que estar fuerte.
Si está débil la línea media, van a llegar a los fortalecimientos, pero van a llegar a medias, ¿no? Se le va a ir el dolor, pero se le va a ir a medias. Entonces, la línea media tiene que asegurarse de que esté fuerte, de que esté con la energía necesaria, conectada, fluyendo, etcétera, etcétera. Pero cuando hagan un fortalecimiento, no necesitan visualizarla, no necesitan mencionar que la mandan de porque ustedes digan, borramos las emociones negativas o emociones que están causando tal cosa y las mandamos donde pertenezcan. Esos fortalecimientos en automático ya se están yendo a la línea media. Incluso lo que hacen, por ejemplo, los de biomagnetismo, que dan la situación, impactamos tales imanes en tales puntos, impactamos. Eso que hacen también se está yendo a la línea media y ellos no manejan, en su teoría no manejan lo de la línea media, o por lo menos la mayoría, ¿no? Pero todos esos comandos que damos se van ahí y de ahí se distribuye a donde tenga que ir, ¿no? Entonces, si hay alguien que le dice, no, es que tienes que visualizarla, tienes que mandarla y mencionarla, no está en lo incorrecto, no es que esté mal esa persona, simplemente que trae las ideas que había antes, ¿no? Que así se enseñaron en un inicio, pues se van pasando, ¿no? Entonces en un momento alguien me enseñó así, pues yo digo que así tiene que ser, ¿no? Pero ya con la práctica uno se da cuenta que no es necesario. Y otro que podemos hacer al comenzar, yo siempre les digo a mis alumnos, vayan de lo general a lo específico. Yo sé que eso a muchos otros instructores o terapeutas les puede causar ruido, ¿no? No, pero ¿cómo? Si el método viene, dice que quiero la causa raíz, y sí es cierto, hay que buscar la causa raíz. Pero imagínense que le llegue una persona que tiene 3 años con un dolor en 10 y que no puede ni moverse. Y a lo mejor eso que le está provocando ese dolor puede ser algo que esté muy superficial. Entonces, ¿cómo lo hacemos de forma general a lo específico? Bueno, traes un dolor, estás inmovilizado, no puedes moverte. Bueno, eliminamos todo ese dolor, eliminamos todo aquello que te esté impidiendo moverte, todo aquello que esté causando inflamación, molestia, y eliminamos las causas, orígenes y razones que te estén provocando todo eso, ya sean tuyas, de ancestros, en esta vida, de otra vida, en otros universos, espacios, dimensiones, y lo quitamos, ¿no? Lo quitamos y mandamos donde pertenece. ¿Cómo te sientes? Es que no me podía mover. Mira, ya puedo mover más la espalda. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque pues, como las personas cuando traen ese dolor y lo que quieren es que algo se los baje, ¿no? Entonces, vamos de lo general y haciendo eso, quitamos muchas debilidades de un solo jalón, ¿no? De una sola vez, pero mencionamos que eliminamos las causas, orígenes, razones que provocaron esto. Pues lo quitamos y me nota una mejora en la persona. Ahora sí, me voy a buscar ya más la raíz, a ver de dónde viene este problema. Me llega una imagen de que estabas en un cerro y te resbalaste y caíste y rodaste y te quebraste varios huesos. Vamos a borrar esas memorias. Y de hecho traes varias memorias con lo mismo. Entonces ahí también hay un karma. Quitamos esos karmas, esas maldiciones y todas esas experiencias negativas. ¿Cómo te sientes? Mira, ya me puedo doblar, ya me puedo parar. Pues, de lo general a lo específico. Y como le digo, va a haber muchas personas, instructores y otros alumnos que ya han llevado, que le digan que no, o sea, no, tienes que irte directo a la raíz. Sí, pero la persona lo que quiere de inicio es sanarse. Entonces, primero ayúdala a que se sienta bien y luego ve trabajando ya esas debilidades sobre la raíz. Okay. Les iba a poner a hacer el ejercicio para sentir la energía, pero ya no nos va a alcanzar mucho el tiempo, entonces voy un poco más rapidito. De todas formas, el video que les pasé o las personas que vean este video sin introducción ya grabada, busquen en mi canal, así se llama el video, ejercicio para sentir la energía, para percibir la energía. Igual si alguien en los comentarios, ya que termine si alguien en los comentarios puede poner el link del video, lo ponen, si no igual lo pongo más tarde yo.
para quienes vean esta grabación, hagan ese ejercicio. Incluso los que están aquí ya conectados, si alguien vio el video, hizo los ejercicios, pónganme en los comentarios cómo les fue con esos ejercicios. De todas formas, cuando hacemos ya la clase del nivel 1, hacemos de nuevo ese ejercicio y yo pongo otros ejercicios para ir sintiendo la energía en las manos, ir percibiendo la energía en las personas. Y hacemos otra serie de ejercicios que vienen más adelante en los protocolos del nivel 1. Entonces, ahorita todavía no he puesto fecha para dar el nivel 1. Yo quisiera darlo en el mes de septiembre. Por lo regular lo hago los fines de semana. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que trabajan o todo el día o trabajan más tarde y hay veces que no pueden y por lo regular se descansa el fin de semana. Entonces lo más seguro es que sea un sábado y un domingo y por lo regular son 4 horas, ¿no? 4 horas cada día. El mismo horario. Les voy a pasar ahí por los grupos y por mi Facebook, ahí en YouTube les voy a poner la fecha que quede. Pero lo más seguro es que va a ser en septiembre y va a ser sábado y domingo. Y empezamos en la mañana y terminamos después del mediodía. Para los que estén interesados. De hecho, por eso es esta clase, para que vean lo fácil que es. Digo, yo estoy hablando mucho, ¿no? Pero es porque me gusta dar muchos ejemplos y que vayan viendo que cualquiera puede aprender y que no se queden únicamente con lo que se ve en internet, ¿no? De que es que tiene que hacerlo así porque así dice la teoría y si no lo haces así está mal, ¿no? Como le digo, ni se queden con lo de otros instructores, ni se queden con lo mío, hagan pruebas, fortalezcan, hagan lo con ustedes, con sus mascotas incluso, con sus plantas, con su familia y vean los resultados. Agárrense un fortalecimiento que ya esté escrito, que sientan ustedes que ocupan, y léanlo intencionando, y van a ver muy buenos resultados. Ahora, las debilidades podemos buscarlas en 6 niveles. El método Yuen trabaja 6 niveles, lo que es el nivel físico, nivel mental, nivel emocional, nivel psicológico, nivel psíquico y nivel espiritual. Entonces ya, si todavía no tienen la intuición bien definida, yo les recomiendo que con testeo vayan preguntando dónde está la debilidad que está provocando tal afectación. Incluso si ustedes tienen alguna afectación en este momento y ya saben hacer el testeo, pregunten, ¿dónde está la debilidad que me está provocando este dolor? O incluso si tienen una emoción negativa ustedes, si traen mucho estrés, a lo que ustedes quieren enfocarlo o a otra persona, hagan la pregunta, ¿dónde está la principal debilidad que está provocando eso? Y pregunten, ¿está a nivel físico? ¿Está a nivel mental? Y les voy a compartir aquí para que lo vean. Esos son los 10 niveles, ¿no? Está a nivel físico, está a nivel mental, está a nivel emocional, está a nivel psíquico, nivel psicológico, nivel espiritual. Y lo que está aquí en los cuadros no es todo lo que compone esos niveles. Esto yo lo puse aquí únicamente porque en el nivel 1 yo doy unos ejemplos de que yo desde cuando comencé manejo lo que yo llamo un 80-20, ¿no? En ese 80-20 yo agrupo lo que normalmente afecta o causa un dolor, enfermedad, sensación, lo que sea, ¿no? Entonces aquí fue donde metí eso. Y de hecho en mi canal tengo un video que se llama así, fortaleciendo el 80-20, algo así. Pues igual pueden buscarlo, escucarlo y se lo pueden aprender y aplicarlo, ¿no? Que ese es como les dije ahorita, de lo general, aprendiendo el 80-20 y luego se van a lo específico. Pónganme en los comentarios dónde salió la principal debilidad que tenían. De seguro a la mayoría o a nadie le ha de haber salido físico.
por lo regular, y no es que sea una regla, ¿no? Pero por lo regular, las primeras veces, la principal debilidad sale a nivel espiritual, a nivel emocional, mental, o incluso a nivel psíquico. De hecho, muchas veces las principales debilidades salen en las primeras dos, entre el psíquico y el espiritual. De hecho, aquí lo que es a nivel psíquico, es tanta la información que abarca el nivel psíquico. En el nivel 1, pues vemos una página, ¿no? De los niveles psíquicos. Pero es tanta la información y es tanto lo que afecta las debilidades psíquicas a uno, que de hecho tengo un curso que ya muchos a lo mejor ya lo conocen, el de paranormal. Y en ese curso, la misma cantidad de horas que veo del nivel 1, lo utilizo para ver esos problemas de psíquicos, ¿no? Todo lo que es paranormal. Incluso hay más, desde estoy formando un nivel 2 de lo que es de paranormal, porque son energías sutiles que nos afectan. Y eso pues, igual cuando vemos el nivel 1 ya vamos a ver un poquito más a detalle. Excelente explicación de debilidad espiritual. Sí, es lo que les decía, por lo regular van a salir primero nivel espiritual, psíquico, luego se brinca al mental, emocional, psicológico, y por lo regular casi al final es cuando ya empiezan a aparecer las debilidades físicas. ¿Cuáles son las debilidades físicas? Como lo que decía ahorita, ¿no? Pues a lo mejor un órgano que esté mal acomodado, a lo mejor un intestino que está torcido, y eso me está provocando una inflamación, eso sería una debilidad física, o a lo mejor traigo una memoria física de dolor, a lo mejor traigo me dio un golpe y traigo sangre estancada, células muertas, y ya lo físico lo dividimos en lo que son macrocuerpo y microcuerpo. El macrocuerpo es lo más grande, ¿no? Las estructuras, sistemas, órganos, tejidos, células. Y el microcuerpo es lo más pequeño, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Pues así es como se conforma. Entonces aquí sí, a nivel físico es una debilidad, a nivel de microcuerpo, más es que desde las moléculas y átomos ya trae la debilidad, pues lo fortalecemos. Ahora, ¿cómo fortalecemos y cómo borramos? Yo siempre les digo, ustedes al realizar un borrado, están fortaleciendo. Al fortalecer, están borrando. ¿Por qué? Recuerden la llave o los comandos que vimos. ¿Qué es lo que hacemos? Fortalecemos, vamos a aplicar, fortalecemos nuestro macrocuerpo al 100% con potencial infinito. Ahí estamos fortaleciendo. Las debilidades son igual a 0 menos infinito. Aquí estamos borrando. ¿Por qué? Porque las debilidades estamos borrando a 0 menos infinito. 100% del tiempo por tiempo infinito. Ahora, ¿cuándo fortalezco y cuándo borro? Por ejemplo, si yo sé que una emoción la debo de borrar, pues borro directamente la emoción. Traigo emociones negativas, emociones atrapadas de insatisfacciones, de no sentirme valorado, de sentirme indignado, traigo otras emociones de soledad. Bueno, todas esas emociones las borramos esas emociones a 0 menos infinito. 100% del tiempo por tiempo infinito. Y aquí yo agrego total, completa y permanentemente. De hecho, no lo hago nada más yo. Yo sé que otros terapeutas y instructores también agregan esto. Borramos de total, completa y permanentemente. ¿De dónde? De cuerpo, mente y espíritu. De la persona, o sea, que estamos fortaleciendo, o si es de nosotros, ancestros y descendientes. Pues ahí estamos borrando, y como estamos borrando, ya no tenemos esas debilidades, entonces ya estamos fuertes para eso también.
Igual si sienten que va un poquito rápido, pues va a quedar grabado para que puedan repasar, ¿no? Bueno, ahora sí, preguntas que tengan, que a lo mejor de lo que dije que anotaron ahí si tenían dudas. Si hubo alguna pregunta, alguna duda que no se resolvió con estas explicaciones que di, pónganme en los mensajes en Facebook. Si me lo ponen y no alcanzo a leer, pues se camina muy rápido. Voy a tratar de ver algún mensaje que pongan ahí. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que no me haya explicado bien? Por ejemplo, me habían hecho una pregunta, duda que tenían ahí, me mandaron por privado. Que dicen, oye, pero ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, cuando dice, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? Del 0 al 10. Yo creo que me brinqué esa parte. Si se fijan por lo regular, los fortalecedores, lo que hacemos, bueno, ¿cuánto está tu dolor? Ahí hay que preguntar una escala del 0 al 10. ¿Por qué del 0 al 10? Es simplemente para darle un valor y tener un punto de referencia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, luego preguntamos, ya te fortalecí. ¿Cómo te sientes? Pues todavía me duele. Te voy a quitar memoria. ¿Cómo te sientes? No, pues todavía me duele. Y todavía me duele y me duele. Pues, la persona dice que le duele pues porque trae el dolor. Pero si tú le preguntas al inicio, a ver, ¿cómo traes? No, pues me duele un 9, ¿no? Apenas puedo mover el brazo. A ver, te quitamos memoria, ta. A ver, ¿cómo te sientes? Igual, pues es igual, pues diferente. Pues diferente, ahorita de un 9 me bajó a un 7. Que traes unas memorias, A ver ahora. Ya me bajó a 2. Y a ver, pues como que todavía siento algo, como que me quedo en 1. Y veces que fortaleces y ese 1 todavía se queda. Y de repente das con la raíz, ya se me quitó. Entonces, esa es la importancia de tener un punto de referencia. ¿Cuánto te duele? Del 0 al 10. Y me preguntaban ahí por mensaje, oye Manuel, pero, por ejemplo, ¿cómo le haces? Porque me ha pasado, dice que fortalezco a una persona, pero la persona no trae un dolor, sino que trae una depresión. Entonces, ¿cómo le dices a la persona que mida su depresión? Pues yo creo que las personas que, incluso los que están aquí conectados, si en algún momento han tenido depresión, han tenido una ansiedad, se han sentido tristes, o sea, que no es algo físico, sino algo más emocional y mental. Bueno, pues, ¿qué tan triste te sientes? No, pues es que me acuerdo y hasta yo, bueno, pues a lo mejor si no lo sabes interpretar, bueno, pues a lo mejor yo le doy esa interpretación. Si tú sientes que hasta yo piensa en eso que te hace sentir mal, no, pues es que pienso en esa persona o pienso en ese problema familiar que tuve y me siento mal, siento que quiero llorar, la panza la siento caliente, siento que voy a vomitar. Bueno, entonces esa es una referencia que tiene. Fortalezco. A ver, piensa de nuevo en eso. Piensa en esa situación familiar o en esa persona que te hacía sentir así. Pues, por lo menos ya no siento ganas de vomitar, ya no siento que quiero llorar. Pienso en esa persona o pienso en los problemas familiares que tuve. Ya estoy, pues, ni me va ni me viene, pero como que algo queda ahí. Y la misma persona dice, como en un 2. O sea, ya pueden medirlo, ¿no? Bueno, a ver, eso que te queda. Sabes que, mira, tienes una mala interpretación por lo que pasó en tu familia o con esa persona. Quitamos la mala interpretación, quito la información errónea que tienes, o a lo mejor si es algo de celos, borramos los celos, ya sea esa persona o viceversa, y te pongo neutral. Siempre hay que, recomendación también, son muchas recomendaciones, no sé qué hay que anotar. Recomendación, como le dije en un comienzo, la neutralidad, la energía de neutralidad es de las más importantes y una de las bases del método IR. Pues,
Yo siempre busco la neutralidad en las personas. Ante un problema, ante un dolor. ¿Cómo que ante un dolor? Pues sí, si te duele está bien. Si no te duele también está bien. Entonces, por lo menos que si no te quito el dolor del todo, por lo menos que no estés preocupado porque no se te ha quitado. Que no estés pensando constantemente en si se te va a quitar, si no se te va a quitar. Entonces, yo siempre fortalezco esa neutralidad. Parece que le digo, ¿cómo te duele? Pues me dolió un 10 y me quedó en un 2. Y ya por el tiempo de la sesión, a lo mejor ya no alcanzó a hacerle algo más. Ah, bueno, pero ¿tú cómo te sientes respecto a que te quedes? Pues, pues ya, o sea, ya no, por lo menos ya no me preocupa, ya no siento eh, esa desesperación porque está muy desesperado y muy frustrado porque no se me quitaba. Pero ahorita pues ya me siento bien, me siento neutral, ¿no? Entonces, por lo menos yo utilizo mucho la neutralidad para trabajar esa parte de mí. Y otro que igual ya había mencionado al inicio algo similar, hay que revisar las personas, que no les debilite el ser consultados, observados, analizados, que no les debilite el ser escuchados. Muchas personas que no quieren ir con el psicólogo porque no les gusta platicar sus cosas o simplemente a lo mejor les gusta platicar, pero no les gusta que cualquier persona los escuche. No les gusta que cualquier persona que no sea su familia escuche sus problemas o tienen miedo a ser juzgados. Incluso hay personas que no les gusta recibir ayuda. Entonces, hay que estar fuertes para ser consultados, observados, analizados, ser escuchados, fuertes para ser juzgados o criticados y fuertes para recibir ayuda. Incluso aquí mismo, ¿cuántos de ustedes no hay de que a lo mejor son de los que les gusta ayudar a los demás? Ah, es que mi hermano tiene un problema económico. Ah, yo te presto, no tengo dinero, pero puedes sacar un préstamo y te lo presto y ya cuando puedas me lo pagas. Ah, que se cayó. Ah, yo voy y te ayudo. Yo voy y te voy a hacer el mandado y te lo traigo. Ah, no puedes llevar a los niños a la escuela. Yo te ayudo, yo te lo llevo. Y de repente, ¿qué pasa? Que nos enfermamos nosotros o nos pasa algo a nosotros y nos ofrecen ayuda. Oye, te ayudo, que te voy a ayudar para hacerte un caldito. No, no, estoy bien. Sí, ando mal, pero sí puedo pararme. Ah, bueno, pues ahora yo te voy a ayudar con esto, te voy a ayudar a limpiar tu casa. No, no, no te preocupes, ando bien. O sea, y cuando uno los quiere ayudar, no les gusta recibir la ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se sienten dignos o simplemente no les gusta o les debilita recibir ayuda. Entonces, igual cuando damos un fortalecimiento, hay personas que les debilita que los queramos ayudar de esa forma. Entonces, hay que trabajar esa parte también. La verdad que me faltó aquí. Y como un ejercicio, sobre todo para los que ya saben hacer el testeo, pregunten en este momento, ¿en qué porcentaje está mi nivel vibracional? Y vayan haciendo por filtro, no vayan de uno por uno. O si les llega una imagen de un 90, hasta el 90%, no. Más del 90, no. Menos del 90, sí. Más del 80, sí. Muchas veces pueden llegar imágenes y no necesariamente sea esa, puede ser un poquito más abajo, un poquito más arriba, o puede ser algo que les indique otra cosa, ¿no? Entonces, pregunten y testen, ¿qué porcentaje está en mi nivel vibracional? ¿Más del 50? Sí. ¿Más del 80? ¿Más del 90? ¿Menos del 100? ¿Más del 95? Y así vayan filtrando hasta que den qué porcentaje de nivel vibracional tienen. Soy María del Carmen. Muy buen explicador. Bendiciones para su enseñanza. Muchas gracias, María. Mi canal de YouTube es así, Manuel Moraga, terapeuta energético, o terapias energéticas. Pues Manuel Moraga, terapeuta energético. Incluso puedes poner Manuel Moraga, método Yuen y te debe salir en los primeros, ¿no? Y búsquenme en los que están en YouTube, pueden buscarme también en Facebook, igual, Manuel Moraga, terapeuta energético, o terapias energéticas.
Y también en TikTok, de hecho, TikTok lo tengo un poquito abandonado, pero ya tengo ahí unos videos, que son videos cortos y que pueden irlos ayudando en algunas situaciones que traigan. Igual en TikTok creo que estoy como Manuel Moraga, Método Viven, que de hecho mi propósito es empezar a subir de nuevo videos ahí en el TikTok. Y también estoy en Instagram, y el Instagram yo creo que es el que menos pelo, pero sí de vez en cuando entro también lo que comparto en TikTok. Voy a procurar estarlo subiendo ahí también en Instagram. Gracias Jesús, ahí Jesús puso mi canal. Manuel Moraga, Terapias Energéticas. A ver, pónganme los mensajes, ¿en qué porcentaje les apareció que tenían su nivel vibracional? Que estoy viendo los mensajes aquí. Dice, Manuel, disculpa, ¿es incorrecto entonces? Es una pregunta, ¿no? ¿Es incorrecto entonces decir reiniciar, recalibrar, reprogramar, recomendar? No es que sea incorrecto, pero con método bien podemos hacer un chorro de cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con método bien? Podemos eh, reestructurar, recalibrar, reprogramar, eh, reconectar, eh, regenerar, y un chorro de cosas que ahorita no se me vienen a la mente todas, ¿no? Pero hay una lista muy larga de todo lo que podemos hacer. Entonces, por eso les decía, ahorita que van empezando con esto, con esas tres tienen. Ya después, en el nivel 1, vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer. De hecho, hasta el nivel, entre el nivel 2 y 3, vamos viendo otras cosas que se pueden hacer. Y en el nivel, doy un taller también que es para fortalecer las relaciones. Ahí se ven otra lista, entonces son muchas cosas que se pueden hacer. Incluso hay personas que manejan lo de la llave cuántica, que le llaman. Y esto lo de la llave cuántica, no piensen que lo digo despectivamente ni porque esté mal. O sea, yo le digo, dependiendo dónde lo aprendieron, con quién lo aprendieron, o quién lo tradujo, está la duda de si se tradujo bien, si se tradujo mal, pero que no les afecte, ¿no? O sea, si alguien tiene lo de la llave cuántica, incluso hay unos que manejan llave cuántica y varias versiones de ella, ¿no? También está bien. ¿Por qué? Pero yo hago esta aclaración. Y si alguien maneja llaves cuánticas con muchas versiones, está bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la versión 1 manejas iniciar, recalibrar, rejuvenecer, y en la 2 reprogramar, regenerar, reestructurar. Pues entonces, depende de lo que yo ocupe, pues digo la 1, digo la 2, digo la 3. Pero ya conforme ustedes vayan practicando, como les digo, su experiencia les va a decir qué hacer en el momento. Y así ya no tienen que dar toda la lista, ¿no? Y le digo que no les afecte si alguien le dice, no, que Manuel está mal porque sí se llama llave cuántica y porque el doctor Kahn, él la mencionó una vez y le llamó así. Está bien, si lo mencionó está bien, si no, ahora sí que fuertes sin neutrales, ¿no? Si se llama así está bien y si no, pues también está bien. Aquí el chiste es que no funcione, ¿no? Llámese como se llame. ¿Cómo hay karmas entre el consultante y el consultor? Eh, no entiendo qué tipo de karmas puede haber, de deberle o me deba. Pero de hecho, por lo regular los karmas son, tú me debes algo, yo te debo algo, mi familia le debe algo a tu familia a la mía, o mis ancestros le deben algo a los tuyos. Entonces, por lo regular todas las personas que interactuamos, en algún momento en otras vidas tuvimos otro tipo de interacción. A lo mejor fuimos hermanos, fuimos amigos, a lo mejor yo te vendí algo, o a lo mejor eh, mm, tú estabas en un lugar y tuviste un problema y yo llegué y no te pude ayudar o te hice sentir mal, aún sin conocerte en esa vida y eso me generó un karma. Todo lo que hacemos, eh, como mencionas, causa y efecto. Entonces los karmas son causa y efecto. Hago algo malo o, o veo que alguien
hizo algo malo y yo no hice nada, pues ahí puede generar karma. O puede generar un trauma de, entonces si yo vi que estuvieron golpeando a alguien, ahí generó un karma, pero ahí me generó un trauma. Pues está la causa y efecto. Y también está el dharma, que es lo bueno. O sea, si yo pienso bien, si yo agradezco, si yo hago cosas buenas, si yo hago cosas por mi comunidad, por mi vecino, por mi familia, incluso conmigo mismo, si hago cosas buenas por mí, estoy generando un dharma hacia mí. Si yo hago algo por mi comunidad, estoy generando un dharma. Incluso yo ahorita que les estoy enseñando sobre esta técnica, esta introducción, yo estoy generando un dharma, pero también puedo generar un karma. Ahí no sabemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si alguien ya tenía una idea de lo que era el método Yuen, y a lo mejor ya le estaba funcionando bien y con lo que yo expliqué ahorita aquí, le causó confusión. A lo mejor la persona así, híjole, pero ya me salían los fortalecimientos y ahora con lo que me dijo, pues me estoy confundiendo y ahora no voy a poder, no sé si vas a poder, pero a lo mejor si yo estoy creando una confusión sin querer o de forma inconsciente, puede ser que yo genere un karma también. Entonces, hay muchos karmas que puede haber entre personas, entre grupos, entre familias, con negocios también. Si estoy interesada para participar en el nivel 1, dice, por favor, cuando tengas fecha y el costo, te agradecería. Yo creo que para el martes, con favor de Dios, si hago ya el siguiente en vivo. Creo que para el martes ya les tengo una fecha. Lo que digo sería ya en septiembre, porque estamos ya 25 ahorita de agosto. En septiembre, y para el siguiente martes les doy la fecha ahí en el en vivo y lo publico en mis redes, sobre todo en Facebook, y ya le pongo algún video ahí en YouTube también. Y mientras pues pueden ir repasando este video de introducción. Dice, ¿cómo saber cuándo borrar y cuándo eliminar? Bueno, yo creo que lo pusiste antes de que lo explicara. Y expliqué eso. Igual si te quedó todavía duda, me pones ahí, Rafael. Dice, es incorrecto, aunque ya lo comentamos. Ingrese tarde, ¿por dónde compartirán la grabación? Ahí en mi canal de YouTube, ahí va a quedar grabada. De hecho, ahorita todavía está grabando aquí en Facebook también. En el YouTube voy a revisar ya mañana por una parte donde se me apagó el equipo. Voy a ver si se grabó esa parte también o si se quedó pausada para borrar nomás esa parte que no se quede ahí extra, ¿no? Dice, con el método Yuen se puede curar todas las enfermedades, padecimientos, emociones, incluye las heridas de discos cervicales, se regeneran. Mira, con método Yuen ya depende de cada quien, de la capacidad de cada instructor, de cada consultor. Por ejemplo, el creador de la técnica, el doctor Tam Yuen, él decía que había podido corregir todas las enfermedades, todo lo que le llegaba, a excepción de, creo, si no me equivoco, igual si alguien sabe me corrigen, creo que era el síndrome de Down o el autismo, creo que era el síndrome de Down. Y él lo mencionaba, ¿no? Incluso en algunos envíos mencionaba, y hay otros fortalecedores que también lo mencionan. Eso es lo que decía él. El síndrome de Down era lo único que no había podido ayudar. En lo demás siempre había tenido muy buenos resultados. ¿Qué tan buenos resultados? Pues habría que ver dependiendo del caso y qué tanto le pudo ayudar, ¿no? Pero en lo personal, lo que son problemas estructurales, yo tenía muy buenos resultados. Dependiendo qué tan avanzado esté, es lo que se puede ayudar. Pero por lo menos si hay mucho dolor, sí se le ayuda ahí bastante. Ya dependiendo si hay mucho desgaste o sí, hay que ir viendo con las sesiones si se sigue regenerando o si está tan avanzado que a lo mejor ya físicamente ya no se puede, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de cada caso. Entonces, José Jesús, este 850, no sé si te refieres al nivel vibracional. Si es así, muchas veces nosotros
traemos una interpretación errónea. Sí, cuando preguntaron qué nivel vibracional, en qué nivel está mi nivel vibracional, en qué porcentaje, pregunten, elimino la interpretación errónea, elimino información errónea, elimino influencias, elimino el exceso de ego, porque el ego no es que esté mal, el exceso de ego, sí. Eliminamos exceso de ego y pregunten de nuevo, ¿en qué porcentaje está mi nivel vibracional? Y vean si varió, ¿no? Déjame ver aquí el mensaje del Facebook. ¿Qué de cierto es que los que tienen pie plano no perciben las correcciones o no se corrige? Lo vi en un video de YouTube. Pues no sé si te refieres a que no pueda percibir y no pueda hacer fortalecimientos. Es así, pues es incorrecto, ¿no? Cualquier persona puede hacerlo. Si te refieres a que no se le puede corregir ese problema, también es incorrecto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque de hecho yo en el nivel 1 tengo un fortalecimiento ahí para el pie plano, que a pesar de que está muy corto ese fortalecimiento, de hecho en TikTok lo tengo ese fortalecimiento. Y yo les digo, antes de hacer el fortalecimiento, de escucharlo, pongan su pie en el piso descalzo y donde está el arco del pie traten de meter un dedo, un lápiz o algo, a ver qué tanto ven. Escuchen el fortalecimiento y háganlo de nuevo. Y en la gran mayoría se aumenta el arco. Si metieron un dedo, pues ya entra más, o algo que no entraba, ya entra más. Entonces, no sé a qué se refieran ese video que tú escuchaste, ¿no? Pero por lo menos en lo personal, tengo un video en TikTok ahí donde si tienes pie plano o alguien que tenga pie plano, véalo, pero además de verlo, les agradecería mucho que pongan la experiencia, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo pie plano y escuché el video y sí me ayudó, me subió el ar. ¿Por qué? Porque siempre les digo, yo cuando voy a un video, si quiero saber si el video es bueno, primero me voy a los comentarios. Si tiene comentarios negativos, pues ya mejor ni lo veo, ¿no? Y si percibió, sí me ayudó, lo traía esto y me lo quitó y ahora me siento muy bien. Pues este fortalecimiento es bueno y es más fácil que uno lo escuche, ¿no? Yo sí les agradezco que cuando escuchen fortalecimientos de algún video mío, aparte de darle like, pónganme un comentario qué tanto les ayudó y de qué forma les ayudó. Muchas veces puede ser un fortalecimiento de la ansiedad, a lo mejor un video de ansiedad, y a lo mejor yo no traía ansiedad, pero a lo mejor yo traía un dolor, y al fortalecer, al escuchar ese fortalecimiento de ansiedad y frustraciones, me quitó ese dolor. Entonces, yo lo escuché y me quitó un dolor que traía. Sí, con el método, ok. Déjame ver si no hay otra duda ya para terminar. Pues si si se me pasó algún mensaje ahí en Facebook, porque se mueven los mensajes y luego ya no los puedo regresar. Saludos de Chile, dolor de cabeza. Bueno, ahorita no son fortalecimientos, también ahorita es introducción al método Jung. Pero igual puedes escucharlo del principio y mucho de lo que fui explicando y fui fortaleciendo mentalmente. Muchas veces cuando hago fortalecimiento mentalmente, aunque no lo verbalice en una grabación, también surte efecto, ¿no? Porque recuerden que es energía cuántica. Si no se quitan los karmas, no hay corrección, o peor, empeora tus dolencias, etc. Puede ser, si no se quitan los karmas que hay entre el consultante y nosotros. Una puede ser que haya muy poca mejoría, o sea, que sí haya mejoría, pero que sea muy poco. Otra puede ser de que aumente, si era un dolor, puede ser que el dolor aumente. O la otra puede ser que incluso puede ser que a ti te dé un dolor que la persona traía. Pero puede ser, igual es multifactorial. Todo lo que te digan que puede pasar, no es que sea mentira, pero puede pasar algo más además de eso. Si para pie arqueado cóncavo se corrige. Igual si tú tienes el pie o tienes a alguien que tenga ese problema, con el fortalecimiento del pie plano también le puede ayudar.
Y si no, pues habría que ver en lo específico, porque si preguntando lo general, pues yo te puedo decir, pues a lo mejor hay memorias donde en una vida se dobló el pie, o pisó mal, o se lastimó, o que le pasaron mil cosas, ¿no? Pero realmente hay que ver la debilidad que provocó eso en la persona o que le esté causando eso. Incluso a lo mejor puede ser que realineando los dedos se haga una corrección también, que dejen ese por el glúteo del pie plano, ahí realineen los dedos. Tiene un problema de juanetes, por ejemplo, es del pie plano, ahí también se corrige lo del juanete. A lo mejor no del todo, pero sí van a notar ahí una mejor. Bueno, lo que preguntamos del nivel vibracional. Ahora yo les voy a aumentar ese nivel. Vamos a aumentar en cada uno de nosotros nuestro nivel vibracional en todas nuestras estructuras, macrocuerpo, microcuerpo, de las células, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Aumentamos al 100% con potencial infinito. Las debilidades sean igual a 0 menos infinito. 100% del tiempo por tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer. Los que sí pudieron hacer testeo y les dio una cantidad, si les dio menos de 100, pregunten ahora. A lo mejor si alguien les dio 50 y a lo mejor ahorita con esto no le llegó al 100, a lo mejor si llega al 80, al 90 o un poquito más. Si no llegó al 100, hay que ver debilidades que lo estén impidiendo. Y déjenme ver si no me brinqué nada pendiente. Igual no veo que haya más dudas. Sí, mil gracias por la clase. Me disipó muchas dudas. Qué bueno, Carla. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Bueno, ya me estaba brincando una parte que sí es muy importante, pero ya no me va a alcanzar el tiempo, que son las triadas, pero igual, ya con esto que vimos, yo sé que anticiparon ya muchas dudas, quienes se animen a entrar al nivel 1, ahí vamos a ver lo de las triadas a detalle. Yo tengo una imagen donde se explica muy gráficamente. Yo soy muy visual, entonces en mi manual les manejo muchas imágenes explicando. Bueno, pues les doy muchas gracias a todos los que se conectaron. Una disculpa a los que estaban en YouTube y en Zoom cuando que se apagó el equipo ahí. Cualquier otra duda que haya quedado me lo dejan en los comentarios y en una oportunidad que tenga, pues ahí les contesto también. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.